Hola, buenos días. Tengo aquí mi guión. Tengo que daros las gracias por haber venido a una sesión más del proyecto CEA más Empresa que organiza la CEA en colaboración, en este caso, con la Federación Onubense de Empresarios, puesto que estamos en Huelva en esta ocasión. Y gracias a todo ello, bueno, pues a la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Comercio y Universidades de la Junta de Andalucía. Como siempre comento al inicio de estos webinars, bueno, pues desde la CEA y concretamente desde este proyecto que se llama CEA más Empresas, siempre lo llevamos nuestro logotipo donde quiera que vayamos. Bueno, pues nuestro objetivo es fomentar la cultura emprendedora y para ello disponemos en todas las organizaciones territoriales y en este caso en la Federación Onubense de Empresarios de un servicio de asesoramiento personalizado y gratuito para todo aquel empresario, bueno, pues que tiene en su idea una iniciativa empresarial, no sabe cómo ponerla en marcha o aún sabiéndola, bueno, pues quiere alguien que la aconseje y que le guíe. Bueno, pues para eso estamos aquí. Además, y esto sí lo sabéis mucho, trabajamos a lo largo del año en la organización de seminarios y de jornadas sobre gestión empresarial y siempre vinculado a temas de actualidad con el único objetivo, bueno, pues de poder ayudar al empresario en su día a día. Estos webinars, estas jornadas, bueno, pues son de diferentes materias. Además, aunque este año quizás puedo decir que nos hemos volcado muchísimo en la digitalización, pero importantísimo, siempre que pueda ser de utilidad para el empresario. En esta ocasión, bueno, pues cuando a mí Fernando me propuso este título, pues la verdad es que me quedé, para las que no conocemos mucho el tema, me quedé un poco sorprendida porque lo desconocía, ya me he informado un poquito. Lleva por título Cómo usar Kiwi Finder para localizar keywords que lleven tráfico a tu web. Será Fernando, como os digo, la persona encargada de impartirlo y en este sentido puedo decir que tenéis suerte porque cuenta con muchísima experiencia en este campo y espero, bueno, pues que sepáis aprovecharos de sus conocimientos y sobre todo al final que no os quedéis con ninguna duda. Las consultas, bueno, pues las podéis hacer a través de chat. Fernando se va a dedicar a contestarlas. Yo voy a estar pendiente para que en ese sentido no se escape ninguna y que por lo menos esta hora y media que vaya a hacer la mañana de hoy, pues sacarle partido y sacarle rendimiento. Por último, deciros un par de cosas más. El webinar va a ser grabado, aunque vosotros tengáis las cámaras abiertas, lo tenemos configurado para que no salgan imágenes de nadie y al final, bueno, pues al final no, quizás sea entre mañana y pasado os voy a pasar unas encuestas que se contestan con un puntito del 1 al 5 y que aunque os parezca quizás una tontería, bueno, pues a nosotros nos sirve para mejorar y poder hacer las cosas mejor, saber qué nos ha gustado o qué tipo de webinar, temática, lo que sea. De verdad que le sacamos muchísimo partido a la respuesta que vosotros nos dais. Insistir en que los micrófonos estén cerrados, que me ha parecido hoy, me parece que es la primera vez en todos estos años que llevo yo, que no lo he tenido que decir porque se ha escuchado un silencio rotundo desde que habéis entrado. Y para aquello que me lo vaya a preguntar luego, pero yo ya lo adelanto, tanto el vídeo como la presentación, me gustaría, si no hoy, que va a ser demasiado precipitado, mañana estará colgado y a disposición de todos en la misma página en la que os habéis inscrito. De todas formas, si no la localizáis, si no sabéis cómo llegar, queréis que os la pasa, me mandáis un correo que yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Dicho esto, pues nada, nos vemos al final del webinar. Espero que os guste y en este sentido, bueno, pues le doy la palabra a Fernando de los Ríos. Y nada, Fernando, yo ya me callo y comienzas tú. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a este webinar. Como ha comentado María Luisa, forma parte del proyecto CEA Más Empresas, ¿vale? Es una iniciativa que la verdad es que yo os recomiendo que visitéis si no la conocíais o la habéis conocido a través de este anuncio de este webinar. Yo creo que es interesante que le echéis un buen vistazo porque hay mucho contenido, hay mucho material que lleva ya unos cuantos años recopilándose, bastante interesante para todos los que somos emprendedores o incluso para las pequeñas y medianas empresas que al final a lo mejor trabajáis en algún departamento, pues ya sea el de marketing, comunicación o demás, o incluso de otros ámbitos del mundo empresarial. Y la verdad es que hay mucho contenido. Yo os recomiendo que le echéis un ojo, ¿vale? Sigue habiendo además muchas más iniciativas. De hecho, hacia el final de la sesión, si queréis, os comentamos alguna más que ya hay prevista también con FOE. Y bueno, por no quitaros más tiempo de todas formas, yo paso ya a compartir pantalla. Vamos a ver. Os voy a poner por aquí ya la presentación y os cuento un poquito lo que vamos a ver. Vale, ¿me puedes confirmar, María Luisa, que se ve ya la presentación? Simplemente por tenerla Se aquí ve, delante. se ve perfectamente. Sí, Vale, sí, lo sí. tengo aquí a pantalla completa. Genial. Me voy a poner aquí el chat por si hay cualquier cosilla para poder
atenderlo también. Vale, bueno, pues como comentaba María Luisa, hoy vamos a hablar de Kiwi Finder, ¿vale? Es una herramienta que hemos tocado un poquito así de lado en otros eventos que hemos hecho, en otros webinars que también hemos organizado, sobre todo hablando de temas de palabras clave, ¿vale? En análisis de palabras claves orientado a posicionamiento, ya sea para tiendas online, para web, para blog y demás, ¿no? Es una herramienta bastante potente. De hecho, a mí personalmente es una de las que más me gustan. Hay otras muchas y ya os digo, en algunos de los webinars hemos hablado. De hecho, si queréis, luego os pondré algún enlace por si queréis tener también acceso a otros webinars que se han hecho con más empresas que son complementarios a este por ampliar conocimiento o tocar otros palos que están relacionados al final. ¿Vale? Pero bueno, es una herramienta bastante interesante y lo que quería hacer hoy era una perspectiva sobre la misma, contaros un poco cómo funciona, qué edad, qué información es la que os da y demás, y que podamos verla, que le podamos perder el miedo a ese panel de control que siempre que asusta un poco cuando vamos a probar una herramienta nueva, ¿no? Y no tenemos del todo claro cómo funciona, entramos, vemos muchas opciones, nos asustamos, bueno, pues vamos a romper un poco el hielo con eso, ¿no? Bueno, os cuento entonces un poquito. Simplemente, vamos, una presentación que ya me ha presentado María Luisa, no voy a perder tiempo en eso, pero lo que me interesa deciros aquí es que, bueno, tenéis ahí también mi enlace, el perfil de LinkedIn, y siempre digo lo mismo, que aquí vamos a tener tiempo para responderos a cualquier duda que podáis tener, y yo estoy encantado, evidentemente, de hacerlo. Puede que haya alguna pregunta que no tenga la respuesta en este momento, o que tenga que consultar algo, entonces que sepáis que me tenéis ahí. Si os quedáis con alguna duda cuando ya hayamos terminado la sesión, no tengo ningún problema en que por ahí me lo podáis consultar y yo encantado de responderos también, o incluso si lo mismo si queréis tener enlace a la presentación, que ya ha comentado María Luisa, que se va a subir al mismo enlace en el que os habéis inscrito al evento, con lo cual si lo tenéis por ahí, ahí lo vais a encontrar, pero bueno, en algunos casos pues también me han escrito por LinkedIn para pedirme el material y demás, y ya os digo, por mi parte, pues encantado de que estemos en contacto por ahí. ¿Qué es lo que vamos entonces a ver hoy? ¿O cómo vamos a organizar la sesión? Bueno, lo primero va a ser presentaros un poco la herramienta, es decir, os voy a contar qué es Kiwi Finder, en qué consiste realmente y qué ventajas son las que tiene, algunas ventajas bueno, algunas de las características, ¿no? Frente a otro tipo de herramientas que hacen cosas parecidas. Al final ya sabéis que hoy en día no hay una única herramienta para todo, sino que al final tenemos muchas aplicaciones, muchas plataformas, muchos sitios que al final pues hacen cosas parecidas, cada uno tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Bueno, pues al final es cuestión de elegir con la que uno se siente más cómodo, con la que trabaja mejor, o por una cuestión de precio, ya cada uno tiene que analizar el porqué, ¿no? Pero bueno, Kiwi Finder no cabe duda de que es una de las más potentes, entonces os voy a contar por qué, ¿no? Qué es lo que hace, qué ventajas tiene. Luego vamos a ver, vamos a entrar un poco en las tripas o en lo que realmente ofrece la herramienta para que veáis qué información es la que os va a dar, ¿vale? Que cuando lo utilicemos realmente, qué vamos a obtener de ella, para qué la vamos a utilizar. Nos vamos a centrar un poco en eso, voy a dar 3, 4 pinceladas, no me quiero enrollar tampoco mucho, porque después quiero pasar a contaros en 5 o 6 pasos cómo lo vais a poder utilizar, porque el objetivo de esto al final, ¿cuál es? Bueno, pues si tengo un negocio online, tengo una tienda, ya digo, tengo una web, o tengo algún tipo de aplicación, algún tipo de software en la nube, lo que sea, ¿no? ¿Cómo puedo arañar tráfico? ¿Cómo puedo traer visitantes? ¿Cómo puedo darme a conocer? Al final, esta herramienta para eso es para lo que sirve, para localizar términos de búsqueda, palabras clave, keywords, ¿vale? Da igual el concepto que utilicemos, por los cuales se generen búsquedas en Google normalmente, ¿vale? Porque al final el buscador por excelencia pues es Google, y que consigamos aparecer nosotros en esos primeros resultados, ¿vale? Que de todas formas tenéis que saber que al final estar en un top 3 de resultados de Google no es algo que al final sea matemático, ¿vale? Es decir, no existe una fórmula mágica para nosotros de decir si hago esto y esto voy a salir seguro, ¿vale? Sino que al final influyen muchas cosas, influyen lo que hacen los competidores. Al final esto es un juego en el que jugamos todos y yo lo puedo hacer muy bien, pero si tengo a alguien delante que lo hace mejor o que está constantemente bueno, pues trabajando esa estrategia también, ¿vale? Pues es más complicado posicionar y por tanto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces vamos a ver, como os digo, cómo vamos a poder aprovechar la herramienta para atraer tráfico. Y luego simplemente os he dejado, que esto no me importa si no nos da tiempo a verlo, ¿vale? Pero siempre me gusta poner algunos complementos interesantes o algunas herramientas que hacen cosas parecidas o hacen cosas con las que nos podemos ayudar con esta otra herramienta, ¿vale? Para que tengáis ahí algunas referencias más y las podáis explorar. Y algunos enlaces de interés, ¿vale? Que también vais a encontrar al final de la presentación, 4 o 5 enlaces, bueno, pues una guía de
del propio Kiwi Finder o una herramienta, un enlace, perdón, con varios, pues simplemente descripciones de distintas herramientas que podéis complementar. En fin, bueno, pues vamos a ver un poquito todo eso también para que tengáis un poquito más de documentación, ¿vale? Bueno, pues dicho eso, ¿qué es entonces Kiwi Finder? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta herramienta? Vale, como decía, es una herramienta de análisis de palabras clave, ¿vale? Es una herramienta que vamos a utilizar para analizar conceptos de búsqueda y además es una herramienta que está muy centrada en ayudarnos a encontrar esos conceptos de búsqueda que llamamos de cola larga. Ahora os voy a contar un poquito más en qué consiste la cola larga. Uy, creo que hay un micro por ahí, si podéis silenciar, por favor, que se me acopla. Entonces, lo que os va a permitir es encontrar esos conceptos de cola larga, que son palabras claves más específicas y que nos van a permitir pues encontrar una serie de palabras clave que tienen menor dificultad para posicionar, ¿vale? Ahora, ya os digo, no os preocupéis porque os voy a contar un poquito más en qué consiste todo esto, ¿no? Pero en principio tenéis que quedaros con esa clave. Es una herramienta con la que vamos a localizar palabras clave, pero de cola larga, palabras clave más específicas para intentar encontrar esos términos que son con los que podemos posicionar de una manera más sencilla que con otros conceptos que van a estar muy competidos y que por tanto pues vamos a tener que estar pegándonos, como quien dice, pues a lo mejor con grandes dentro de un sector que van a tener más recursos o que van a tener más capacidad de pelear por la estrategia de posicionamiento, ¿no? Para que os hagáis una idea de qué es eso de la cola larga, es bastante sencillo, ¿vale? Pensad en una búsqueda en Google, ahora que viene el calorcito, que ya está aquí el calorcito, que ya nos podemos mover y nos queremos ir a Islantilla, por ejemplo, ¿no? Que tenéis allí unas playas estupendas, y oye, pues quiero buscar hoteles. Bueno, pues yo puedo hacer una búsqueda que sea hoteles en Islantilla, que sería una búsqueda genérica, por así decirlo, o lo que llamaríamos de cola corta, ¿vale? Una búsqueda, un concepto bastante amplio, o puedo hacer una búsqueda mucho más específica, que puede ser ya, oye, hoteles baratos, con piscina. Claro, esa búsqueda, estamos hablando ya de una palabra clave cuyo volumen de búsquedas va a ser menor, simplemente por el hecho de que es mucho más concreta, mucho más específica. Va a haber más gente buscando un término general que un término específico, ¿vale? Entonces, esa es la diferenciación entre esos conceptos que llamamos de cola corta y esos conceptos, como sería el caso de hoteles baratos con piscinas o hoteles baratos en Islantillas, que son conceptos de cola larga y que son más específicos, que tienen un menor volumen de búsqueda. En general, por hablar a grandes rasgos, ¿vale? Y aquí no me quiero detener mucho en lo que es la tipificación de palabras clave o la clasificación de palabras clave, porque vimos ya un webinar, como os digo, específicamente hablando de temas de posicionamiento, donde sí que hicimos una clasificación más extensa y podéis tener bueno, pues una definición mayor y entender mejor todo esto. Pero aquí con lo que quiero que os quedéis es con que esas palabras más cortas, con esas palabras de cola corta, son más genéricas, ¿vale? Es decir, eso, hoteles baratos, por ejemplo, sería otra, ¿no? O alojamientos baratos o alojamientos con piscina, son palabras muy genéricas. Evidentemente, esas palabras que son más genéricas van a tener mayores volúmenes de búsqueda, como os digo, por el mero hecho de que, como es más grande, como es un concepto que abarca más, se busca más, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al tener mayores volúmenes de búsqueda, muchas veces la competencia también es mayor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros queremos posicionar por esas palabras clave, vamos a tener más dificultad porque hay más gente intentando hacerlo. Por lo tanto, estamos entrando en una competición mayor y vamos a tener un poquito más difícil intentar copar esos primeros resultados. Además, como hay más competencia, como además son términos más genéricos, la conversión que se suele conseguir con esos términos, cuando los conseguimos posicionar, incluso aunque logremos posicionarnos por ellos, la conversión suele ser menor. ¿Por qué es menor esa conversión? Bueno, pues porque al ser términos más genéricos, normalmente no definen una intención específica de búsqueda, ¿vale? Es lógico pensar que si estoy escuchando por ahí un micrófono abierto, por favor, los que veis no silenciaros los micrófonos porque si no se me acopla y escucho algo por detrás y no me entero. A ver si lo podéis apagar, por favor. Entonces, lo que os decía, menor conversión, ¿por qué? Porque no hay una intención de búsqueda clara por detrás, ¿vale? En cambio, esos conceptos que tienen esa cola larga, esos conceptos que son más específicos, más concretos, ¿vale? Van a tener un volumen de búsquedas menor. Porque ya digo, son unos términos que, ¿vale? Son más largos, que tienen una intención más concreta detrás, entonces el volumen de búsquedas que conseguimos es menor, ¿vale? Pero a cambio, la competencia que van a tener a la hora de posicionar, si intentamos utilizar esos términos en nuestro blog, en nuestra web, en nuestra tienda online, para intentar posicionar por ello, esa competencia que vamos a encontrar normalmente es menor también,
con lo cual es más fácil posicionarlo. Y además la conversión que vamos a lograr con ellos normalmente también es mayor. Por lo mismo, porque al final esa palabra clave que es más larga, que incluye más palabras, ¿vale? Normalmente puede definir una intención, ¿vale? Os estoy poniendo el caso de hoteles. Normalmente nadie hace una búsqueda en Google que sea reservar hotel, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginad un producto, ¿no? Unas zapatillas de deporte, que también fue un ejemplo que puse en el otro webinar que hablamos de posicionamiento. Pues sí que es más sencillo, sí que es más habitual encontrar una búsqueda que sea comprar zapatillas de deporte, o comprar zapatos o comprar bolso de no sé cuánto, o comprar camiseta de... ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué ocurre? Ese long tail, esa cola larga, sí que está definiendo una intención directamente del usuario. El usuario que está buscando eso porque quiere comprar un producto. Por lo tanto, hay las opciones de terminar convirtiendo en la web a la que lo llevemos, en nuestra tienda online, en el sitio que sea, son mayores, ¿vale? Normalmente, de hecho, esta gráfica que veis aquí, donde en el eje vertical tenéis el volumen de búsquedas y en el eje horizontal tenéis las opciones de conversión, bueno, pues responde muy bien, ¿no? Cuanto más a la izquierda estén o cuanto más arriba estén en ese eje las palabras, son palabras de cola corta, ¿vale? Pues mayores búsquedas van a tener, pero menor conversión van a tener. Y conforme vamos bajando y esas palabras se hacen más específicas, se hacen más long tail, más cola larga, ¿vale? Van a bajar los volúmenes de búsqueda, pero va a ser más fácil convertir por ellas, va a ser más fácil posicionarnos con ellas. Bueno, pues una herramienta como Kiwi Finder lo que hace es atacar esa cola larga. La intención de utilizar una herramienta como esta es detectar de un término que puede ser más genérico, más hoteles en donde sea, intentar encontrar esas palabras long tail con las que sí que vamos a poder posicionarnos. Probablemente si intentamos buscar hoteles en donde sea, ¿vale? Os he puesto el ejemplo de Islantilla, pues estamos en Huelva y demás, pero estáis buscando en una localización concreta, probablemente ahí la mayoría de los competidores van a ser pues grandes portales como puede ser Booking, ¿vale? Entonces competir contra eso probablemente va a ser complicado en muchos casos. En cambio, si empezáis a encontrar palabras clave esas más con la larga, seguramente esa competencia va a ser más débil y por tanto vais a tener más opciones de entrar por ahí. Ese es el objetivo de la herramienta, ¿vale? Luego de otra forma lo vamos a ver mucho mejor. Por seguir un poquito con esta colada, que para que os deis cuenta de cómo puede evolucionar una palabra clave de una cosa a la otra, pues fijaos, esto es un ejemplo, ¿vale? Al azar, pero ya digo, ese hotel es en Islantilla o en Sevilla o en Huelva o en donde sea, pues puede tener muchísimas derivaciones, ¿vale? De esa palabra de cola corta, esa palabra cortita, esa palabra muy genérica, puede irse hacia cosas mucho más específicas y, por ejemplo, pues, oye, pues la búsqueda puede ser un hotel de 4 estrellas, hoteles baratos, hoteles de negocio, pero es que además dentro de cada una de esas palabras que ya empiezan a hacerse más largas, puede haber derivaciones muchísimo más largas que también son búsquedas reales que se producen. Menos, ¿vale? Menos, a lo mejor puede hotel en Islantilla, por poner un ejemplo, pues puede tener, no sé, imagínate, puede tener pues 300, 400, 1000 búsquedas al mes y seguramente hotel barato en Islantilla con piscina pues va a tener 20, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Pero es que esas 20 palabras, esas 20 búsquedas, intentar posicionarnos para que nos encuentren a nosotros esas 20 búsquedas va a ser más fácil que intentar posicionarnos para que nos encuentren en hoteles a nivel general. Entonces, esto es lo que tenemos que tener un poco en mente y hacia esto es a lo que vais a ver luego que nos va derivando la herramienta, ¿vale? Y es una cosa muy interesante para establecer la estrategia de contenido. De hecho, si os dais cuenta, al final lo que ocurre es que tenemos que cambiar un poco el chip y de lo que sería intentar posicionarnos por palabras clave muy genéricas, muy competidas y por las que va a ser muy difícil entrar, vamos a intentar encontrar ese posicionamiento, digamos, de nicho, que es, ¿vale? Un nicho concreto, un sector más específico, más pequeñito, pero por donde sí que podemos empezar a atacar palabras clave y sí que podemos terminar posicionándonos, ¿vale? Al final esto, como decía, para lo que sirve es para que lo adaptemos a nuestra estrategia de contenido, es decir, el uso de una herramienta de este tipo no sirve para nada si luego nosotros las palabras clave que estamos analizando o los resultados que estamos obteniendo no lo aplicamos a nuestra estrategia de contenido. Cuando hablo de estrategia de contenido, no exclusivamente tiene que ser porque tengo un blog y tengo que abrir un blog, sino que simplemente es, oye, pues los textos que tengo que derivar a mi web o a mi tienda online, las descripciones de mis productos, las descripciones de mis servicios, ¿vale? Una sección de preguntas frecuentes que tengo dentro de mi web. Pues esos apartados, o las categorías, las subcategorías que conforman mi web, mi tienda online, en esos apartados es donde vamos a tener que trabajar estas palabras clave. Claro, evidentemente, si hacéis el análisis o utilizáis la herramienta, pero luego bueno, se queda ahí el conocimiento y ya está, pues no sirve de nada. Esto lo sirve porque lo vamos a trasladar a un entorno real que va a ser nuestra web, nuestra tienda online o un blog o lo que sea. ¿Vale? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que vamos a intentar es, como digo, posicionar esas palabras clave que son un poquito más largas y más específicas
para conseguir visitas por ahí, ¿vale? Y empezar a arañar un poquito más de resultados, ¿vale? Bueno, yo os decía además que la herramienta tiene una serie de ventajas, ¿no? Yo he querido señalar estas 6, pero bueno, habrá más, ¿no? O habrá otras cosas que también puedan tener otras herramientas, pero a mí en este caso estas me parecen bastante interesantes. La primera es que, y esto a mí me parece muy relevante sobre todo para los que no estéis o para las que no estéis habituados a trabajar con este tipo de herramientas, ¿vale? El panel de control de QuickFinder es muy sencillo, lo vais a ver ahora. Está bastante completo, pero es muy visual, no tiene ninguna complicación, no es algo que entréis y no sepáis muy bien cómo. No, no, es una cosa muy simple en la que vais a introducir una palabra, le vais a dar a buscar, os va a mostrar un listado, ahora os voy a contar un poquito y vais a ver cómo se puede organizar, qué información os está aportando, pero es muy sencillo, ¿vale? Es muy completo, muy potente, pero es muy sencillo de utilizar. Además tiene una gran ventaja, y esta sí que es una ventaja muy, muy potente de esta herramienta, y es que os va a dar el volumen exacto de las búsquedas. Exacto, bastante exacto, ¿vale? Si alguna vez habéis trabajado con herramientas de palabras clave, habéis trabajado con por ejemplo, con el planificador de palabras clave de Google, que es la herramienta, digamos, por excelencia de Google para analizar palabras clave, os vais a dar cuenta de que cuando hacéis una búsqueda y queréis buscar un concepto en esa herramienta, os da intervalos de búsqueda. Es decir, os dice, pues la palabra clave hoteles, como he puesto, ¿no? Hoteles en Antilla se busca entre 1000 y 10.000 veces al mes. Y tú dices, vale, entre 1000 y 10.000 veces al mes es una horquilla enorme. Pueden ser 1001 veces o pueden ser 9999. Y es una bestialidad esa diferencia, ¿vale? KiwiFinder no hace eso. KiwiFinder te dice, pues ha buscado 5320 veces. Que a lo mejor no son exactamente 5320, pero desde luego no es entre 1000 y 10.000, ¿vale? Entonces, claro, esto es una diferencia enorme, enorme con el planificador de palabras clave, ¿vale? Y es uno de los mayores motivos por los que hay que utilizar una herramienta de este tipo, porque es que la diferenciación es bestial y crear una estrategia de contenidos en una horquilla de 1 a 10.000 para una palabra clave, pues que sí, que está muy bien, 1000 visitas, pero es que es enorme, ¿vale? Esa diferencia es muy grande. Entonces, esto es algo muy ventajoso que nos da la herramienta. Luego os va a permitir hacer análisis localizado, ¿vale? Esto significa que le vais a poder indicar a la herramienta que la palabra clave que le estáis introduciendo, ¿vale? Queréis que, o sea, vuestro objetivo es una búsqueda en un país o en una región concreta, o puede ser en todo el mundo. A lo mejor tenéis una tienda online y os no y vendéis en cualquier sitio y os da igual, ¿vale? Pero lo habitual es que al final se busque por mercados. ¿Por qué? Porque incluso aunque tú tengas una tienda online y quieras vender en todo el mundo, la realidad es que al final, pues, la web no la vas a tener probablemente en todos los idiomas. Con lo cual, al final, en el fondo te vas a orientar a ciertos mercados que son los que hablen esos idiomas, porque si no, es que no te van a entender, simplemente. ¿Vale? Entonces, es muy interesante que la herramienta te permita no hacer una búsqueda genérica, sino al final una búsqueda localizada, que además puede llevar al nivel de buscar por ciudad, o sea, muy localizada. ¿Vale? Tiene además un sistema de filtros que está muy bien. ¿Esto para qué sirve? Pues para que podamos indicarle ciertos parámetros. Por ejemplo, una de las cosas que mide la herramienta es la dificultad. Uno de los datos que te da es la dificultad que tienen las palabras clave para posicionarte por ellas, ¿vale? Como os he dicho, hay palabras que están mucho más competidas y palabras que están menos competidas. La herramienta, ahora lo vais a ver de una manera muy visual, nos va a decir si esa palabra está muy, muy competida y está en rojo, o si, oye, es asequible y se puede trabajar y está en verde. Bueno, pues el sistema de filtro, entre otras cosas, nos va a permitir que hagamos una búsqueda, por ejemplo, poniendo un nivel de dificultad máximo. Imaginaos, es un grado de 0 a 100, ¿vale? Pues hasta el 30 y tanto, si no recuerdo más, está en verde, por así decirlo, es más o menos fácil. Pues a lo mejor le decís, pues mira, pues que yo quiero filtrar para que solo me aparezcan palabras clave que tengan un grado de dificultad de 30 sobre 100. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que yo considero que con los recursos que tengo y con tal y por el sector en el que trabajo, por encima de eso me va a costar mucho, voy a desperdiciar recursos. Vale, perfecto, pues se lo marcas al filtro y solamente te va a sacar palabras clave hasta ese rango, hasta ese nivel de dificultad. Lo mismo con los volúmenes de búsqueda. Le podéis decir, pues mira, que quiero palabras clave que tengan un mínimo de, no sé, de 50, de 100 búsquedas mensuales, porque es que por debajo de eso no me voy a preocupar. Vale, perfecto, pues el filtro os va a ayudar a buscar de esa manera, ¿vale? Entonces, con una serie de parámetros que ahora vamos a ver, pues os va a permitir depurar muchísimo más esa búsqueda, ¿vale? Y esto os va a ahorrar mucho tiempo también, ¿vale? Pues no vais a tener que estar estudiando o analizando o viendo palabras clave que luego en el fondo con las que no vais a trabajar, ¿vale? La herramienta os va a ofrecer también información de competidores y esto es muy interesante, ¿vale? ¿Por qué? Lo ofrece de dos maneras. Por un lado, si hacemos una búsqueda por palabra clave, todo esto lo vamos a ver ahora en la herramienta, ¿vale? O sea que aunque penséis que os la voy a mostrar y lo vamos a ver. Podemos hacer una búsqueda por palabra clave en la que le vamos a dar un concepto de búsqueda y la herramienta nos va a sacar sugerencias, pero también podéis hacer una búsqueda por dominio, con lo cual le podéis poner el dominio
de la web o de la tienda online o del blog de un competidor y os va a sacar también una serie de palabras que está obteniendo en cierto modo de ese dominio y también son palabras relacionadas, con lo cual vais a poder ver un poco esa página por qué se está posicionando, ¿vale? Pero además, cuando hacéis esa búsqueda por palabra clave directamente, o en cada una de las palabras que os va a dar, el listado que os va a dar, vais a poder ver cuáles son las principales webs que están posicionadas por esa palabra clave. Es decir, cuando alguien escribe en Google esa palabra clave, quién sale en top 3 o en top 10 o en tal. Y vais a poder ver. De ese modo, hombre, ¿esto para qué sirve? Pues sirve porque os va a permitir saber si estáis compitiendo para intentar posicionaros por una palabra clave con una empresa, con una organización que sea muy fuerte o es una cosa un poquito más asequible. Si tienes una tienda de muebles, siempre digo mismo, si tienes una tienda de muebles y pequeñita y quieres hacer algo de SEO y tu competidor principal aparece IKEA en todo, pues hombre, tienes que valorar hasta qué punto puedes entrar a competir con IKEA o en ciertos posicionamientos o no, que se puede, que no es que no se pueda, ¿vale? Porque aunque muchas veces, y esto es importante también, que no viene exactamente, pero muchas veces, aunque el competidor que aparezca en los resultados de búsqueda sea una empresa muy gorda, realmente no significa que el posicionamiento que han trabajado sea tan fuerte, sino simplemente que es que es tal el volumen de resultados que tiene y es tal el volumen de visitas que tiene esa empresa o esa página web por el nombre de la marca y por demás, que es que se termina posicionando por fuerza, como quien dice, ¿no? Entonces tampoco también hay que perderle un poco el miedo a decir, uy, es que sale una empresa, sale el Corte Inglés, sale IKEA, sale no sé quién, sale Decathlon, sale no sé cuánto, me olvido. Bueno, pues depende. De hecho, ya os digo que aunque aparezca eso y aunque vayamos a poder ver ese dato, aún así la herramienta os va a dar un índice de dificultad y a veces vais a ver que aunque los que aparezcan posicionados en Google en top 3 o tal sean empresas muy fuertes, la palabra clave no aparece con un índice de dificultad muy alto. O sea que trabajándolo bien, creando contenido alrededor, haciendo una ficha de productos, haciendo esto, es posible. A lo mejor no te vas a poner de la noche a la mañana, te vas a poner el primero ni el segundo, pero vas a poder ir subiendo y vas a poder ir escalando. Entonces, de eso también es de lo que se trata, ¿vale? Y luego también, por señalaros otra ventaja, también el tema de la exportación de los datos, que yo creo que es bastante útil, ¿vale? La herramienta os va a permitir exportar datos para que luego los abréis en Excel y por tanto podáis tener toda la información en un Excel, o incluso os va a permitir crear listas de búsquedas que hagáis, ¿vale? Es decir, vais a poder crear vais a poder hacer distintas búsquedas y luego las vais a poder guardar en una lista para tenerlo accesible, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a las ventajas, pero vamos ya a lo que es la chicha ¿no? de la herramienta realmente. ¿Qué es lo que nos va a dar? ¿Qué información es la que nos da KiwiFind? Bueno, pues fijaos, tres grandes bloques o tres opciones principales, ¿vale? Las de las sugerencias, la opción de autocompletar y la opción de preguntas. ¿Qué hace cada una de estas? Bueno, la opción de sugerencias lo que va a hacer es que le vamos a introducir una palabra clave, le vamos a dar un concepto por el que nos gustaría posicionarnos, ¿vale? Y la herramienta, a través de su algoritmo y de los datos que obtiene de Google, nos va a dar un listado de sugerencias. Son palabras clave que por algún lado pueden ser sinónimos, por otro son palabras parecidas o palabras relacionadas, ¿vale? Claro, esto es muy interesante porque de una palabra que nosotros tenemos vamos a sacar un montón de opciones, ¿vale? Para esto lo que hace, bueno, pues que Wildfinder tiene su propia base de datos, digamos, tiene su propio algoritmo y luego aparte también evidentemente se conecta con Google y demás. Entonces, en función de eso, ¿vale? Pues tiene datos de miles y miles de palabras clave y de ahí es de donde obtiene la información, ¿no? Luego tienen las otras dos opciones que son autocompletar y preguntas. Y aquí esto está muy interesante, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí sobre todo es donde vamos a empezar a trabajar hacia esa cola larga que os estaba contando al principio. Seguramente el término que vosotros pongáis para analizar va a ser un término genérico, va a ser un término de cola corta, ¿vale? Entonces, como decía, la herramienta donde más fuerza hace es en encontrarnos opciones, en encontrarnos posibilidades para esas palabras clave que son más específicas, porque van a ser más sencillas de posicionar. Pues estas dos opciones hacen eso, autocompletar y pregunta. ¿Qué hace autocompletar? Le vamos a dar la palabra clave, ya digo, short tail o cola corta más genérica, y lo que va a hacer es utilizar los algoritmos de Google Suggest, que ya sabéis que son, pues, bueno, o Google Instant, ¿no? Que es la búsqueda, cuando empezáis a escribir en el navegador en Google, sabéis que empieza a autocompletaros, ¿verdad? Empezáis a escribir hoteles en y ya automáticamente seguramente os saldrán unas cuantas ciudades, ¿no? O hoteles baratos en, pues lo mismo, ¿no? Pues lo que hace es obtener datos de esta herramienta, de esta plataforma de Google, y con eso nos va a mostrar opciones de palabra clave más largas. Si lo hemos puesto, pues hoteles baratos, pues seguramente nos va a dar hoteles baratos en no sé dónde, hoteles baratos con piscina, hoteles baratos todo incluido, hoteles baratos y nos va a completar esa palabra. Y la de preguntas hace algo muy parecido, pero en este caso lo que hace es devolvernos
preguntas que los usuarios están buscando en Google con esa palabra clave. ¿Cómo? No sé qué, no sé cuánto. ¿Cuándo? Vale. Ahora lo vais a ver de forma mucho más visual. Pero esta opción es muy interesante también. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos está permitiendo localizar palabras clave de concordancia, de lo que llamamos de concordancia exacta. Es decir, son búsquedas exactas que la gente está haciendo en Google. ¿Vale? Y esto funciona muy bien, por ejemplo, para el tema de blogs y demás. ¿Vale? Así a grandes rasgos, para que os quedéis con la copla, las sugerencias las vamos a utilizar sobre todo pues, para eso, para detectar ciertas palabras clave que son sinónimas, que están relacionadas con la que nosotros queremos posicionar y seguramente aquí nos vamos a dar incluso cuenta de que a lo mejor estábamos equivocados. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver los datos de volúmenes de búsqueda, de competidores, de demás, y vamos a ver que a lo mejor la palabra clave que nosotros tenemos en mente para posicionar un producto o un servicio a lo mejor no es la más buscada. A lo mejor hay un sinónimo o una palabra muy parecida que realmente se busca más. ¿Vale? Entonces también tendremos que valorar qué dificultad tiene esa palabra, ¿vale? Y si nos interesa, pues orientar nuestro contenido hacia esa variante, porque la que nosotros tenemos en mente, pues no se busca tanto, ¿vale? Y esto en ciertos sectores es muy habitual y en otros sectores a lo mejor no tanto porque, pues porque no hay tantos sinónimos, ¿no? Entonces he dicho zapatillas deportivas, pues vamos, si pensáis en zapatillas deportivas, pues a lo mejor yo busco zapatillas deportivas, pero a lo mejor otro busca zapatillas de deporte o zapatos para hacer deporte, o hay gente que los llama tenis, o hay gente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas variantes para un mismo concepto o para un mismo tipo de producto detrás. ¿Vale? Pues tenemos que estudiar eso, porque tenemos que ver si la palabra que nosotros tenemos en mente y por la que estamos llamando nosotros nuestro producto realmente es la que más se busca o no. Esto además también va a ser muy importante que lo tengáis en cuenta si vais a vender fuera, porque muchas veces en nuestro mercado lo conocemos muy bien. Esto sobre todo ocurre cuando tenemos negocios físicos. Nosotros podemos tener una tienda y nosotros trabajamos pues, con empresas que llevan 20 años con una tienda, que conocen perfectamente a su público porque han vendido toda la vida, porque venden en barrio, venden en ciudad, pero en el momento que quieren digitalizarse, quieren irse a una tienda online, el juego cambia por completo. ¿Por qué? Pues porque ya a lo mejor yo quiero vender fuera de Sevilla, o fuera de Huelva, o fuera de donde sea, o fuera de Andalucía, o fuera de España, y me quiero ir a vender a un país latinoamericano, y es que no se escribe, es que no se dice lo mismo, aunque sea el mismo idioma, no se le llama al producto igual. ¿Vale? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque es que si no, no va a funcionar, ¿vale? Vamos a seguir vendiendo a nivel local, aunque sea online, o vamos a vender en un territorio más acotado, pero ese objetivo que tenemos de intentar vender hacia afuera, pues no va a funcionar por el mero hecho de que es que en esos países o en esos territorios no se está buscando igual que aquí. Y esto no hace falta irnos fuera de España, entre regiones también ocurre. ¿Vale? Entonces, bueno, pues para eso es súper interesante esto de la sugerencia. El autocompletar, pues lo mismo que lo que os decía antes, ¿no? Vamos a tener esa palabra más cortita y vamos a sacar de ahí un término de cola larga que nos va a dar muchas más opciones para intentar posicionarnos con palabras que son más fáciles, que están menos competidas, aunque tengan menores volúmenes de búsqueda. ¿Vale? Y aquí lo que podemos es intentar buscar ese nicho, ese pequeño mercado en el que, bueno, pues no hay nadie o habrá alguien, porque ya hay alguien en todas partes, pero donde vamos a tener más opciones de competir y de ganar esas primeras posiciones. Y con preguntas lo que os decía, lo mismo, ¿no? Pues es muy parecido a autocompletar, pero aquí además esto funciona muy bien para el tema del blog porque es mucho más fácil crear un contenido o por una sección de preguntas frecuentes, es mucho más fácil crear este contenido a modo de preguntas y respuestas, porque es que la herramienta lo que nos está dando es una pregunta exacta que la gente está escribiendo en Google, ¿vale? Con esa palabra clave que nosotros queremos, ¿vale? Lo vamos a ver todo ahora en la herramienta, pero estas son las tres claves con las que tenéis que quedar porque es en lo que se basa Kiwify, ¿no? Luego, evidentemente, dentro de todo esto, pues la herramienta trabaja con muchos KPI, con muchos indicadores, con muchas métricas. Entonces, ¿qué es lo que vais a encontrar? ¿Qué es lo que vais a ver ahora en cuanto que me meta en la herramienta y veamos el análisis? Bueno, pues vais a ver que nos da una media de búsquedas mensuales, evidentemente, ¿vale? Es decir, cuánta gente está buscando en el territorio que le hemos indicado esa palabra clave al mes, más o menos. Nos va a dar también una estimación de lo que es el coste por clic para si queréis hacer publicidad en Google Ads, ¿vale? Esto es importante también porque, aunque muchas personas cuando hablamos con ellas y tal para su negocio, lo que quieren es un posicionamiento orgánico, al final tener en mente que en algún momento hay que hacer una campaña de publicidad también es bueno. Entonces también está bien saber si la palabra clave que estáis utilizando va a tener un coste por clic muy alto. Ya sabéis que el coste por clic o esta tipología de anuncios en Google Ads tú pagas cuando alguien hace una búsqueda en Google, aparece vuestro anuncio y cuando pinchan tú pagas por ese clic, ¿vale? Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta porque si en algún momento queréis hacer una campaña de publicidad y los costes por clic están disparados, pues, hombre, salvo que tengáis un buen recurso por detrás y tengáis un buen presupuesto, pues os va a costar más, porque es un clic, no es una venta. Luego convertir ese clic a venta es otra historia y si tenéis que pagar euro y pico o más, que en algunas campañas vemos, por un clic,
imaginaos el presupuesto que hace falta por detrás. Entonces, es bueno también tenerlo en mente, ¿no? Dentro de lo que es Google Ads, además, también os va a dar un nivel de competencia, ¿vale? La publicidad también tiene su nivel de competencia. Ya sabéis que eso es un sistema de pujas, ¿vale? No me quiero detener ahí, pero bueno, al final Google lo que está haciendo es una subasta y en los primeros resultados aparecen los que pagan más por el clic. Con lo cual, bueno, pues también tenéis que saber cuál es el nivel de competencia que tenéis ahí, ¿vale? Como decía antes también, que Wayfinder os va a dar un nivel de dificultad, ¿vale? Esto es bueno, pues una valoración que hacen ellos con su algoritmo de 0 a 100, en el que están diciéndote si esa palabra clave está muy difícil y por tanto te va a costar bastante trabajo, o directamente te dice la herramienta ni lo intentes, ¿vale? Porque está en rojo y es que es un sector hiper competido y no vais a poder entrar, o bueno, la herramienta supone que no vas a poder entrar, también dependerá luego de los recursos, pero bueno, lo normal es que no se pueda, ¿no? Por lo que lleva por detrás. O por el lado contrario, oye, pues que la palabra clave esté menos competida, esté en verde, esté en un 15, un 20, un 30 nivel de competencia y digamos, vale, pues aquí puedo crear contenido, aquí puedo trabajármelo y aquí puedo salir en primeras posiciones trabajando esto, ¿vale? Luego también nos da las tendencias de búsqueda, la estacionalidad. A mí esto me parece súper interesante, siempre lo comento, ¿no? Os va a dar un gráfico además no es del último año, no me acuerdo si son los 2 últimos años. Bueno, un gráfico de barra de mes a mes en el que podéis ver si ese volumen de búsqueda cambia mucho mes a mes o no. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque, claro, no es lo mismo trabajar una palabra clave que tenga una estacionalidad muy marcada. Por ejemplo, cualquier cosa relacionada con Navidad. Pues evidentemente, ¿quién va a buscar algo, árboles de Navidad o adornos de Navidad o eventos pues en Navidad? Bueno, se va a buscar como mucho principio de diciembre, final de noviembre, mitad de noviembre, tal, pero ya está. Cuando llega enero se acabaron las búsquedas de Navidad, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si yo quiero posicionarme, pero la palabra clave por la que yo me voy a intentar posicionar está muy vinculada a una estacionalidad específica, tengo que saberlo. ¿Por qué? Bueno, primero tengo que saberlo porque esa palabra clave probablemente no me va a producir grandes resultados el resto del año. Y además tengo que saberlo porque si quiero lograr un posicionamiento para una época específica, yo tengo que trabajarlo antes. O sea, si pensáis en el tema de Navidad, pues a nosotros nos ha pasado, ¿no? Algún cliente nos viene a veces, no, si queremos hacer una campaña para Navidad, y la campaña para Navidad te la cuentan que la quieren hacer el día 20 de diciembre. De posicionamiento, desde luego, es complicado. Con publicidad, pues bueno, puedes montar una campaña publicitaria rápido y el 21 está el anuncio funcionando, pero tienes 4 días. Poco vas a tener. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hay que trabajarlo con tiempo. ¿Vale? Si quieres hacer una campaña de... Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De que cuando veis la gráfica, ¿no? De las tendencias de búsqueda y veis que todo va para arriba, ¿no? Y de repente, pues eso, es Navidad, ¿no? Llega hasta aquí, hasta diciembre, y a partir del 1 de enero, del 6 de enero, hace ¡pum! La gráfica y se queda encefalograma plano hasta diciembre del año siguiente. Pues siempre digo lo mismo, tú tienes que subirte a esa ola al principio. Tú no te puedes subir a la ola cuando la ola está aquí, porque cuando la ola está aquí, lo que viene después de la ola es esto. Entonces, te estás subiendo aquí para caerte. No tiene sentido. Tú tienes que empezar a subirte mucho antes. Y eso implica planificar, ¿vale? Desarrollar el contenido, ver si hay que hacer publicidad, si no hay que hacerla, en fin. Es un trabajo que hay que hacer un mes antes, un mes y medio antes, empezar a hablarlo y ponerlo en marcha cuando toque, ¿vale? Entonces, para eso es importante esto de la estacionalidad, porque a veces nos llevamos sorpresas en ciertos sectores que uno no piensa, eh, pues que pueda tener una estacionalidad a nivel online o que pueda tener una temporalidad clara, pues resulta que la hay. Entonces eso es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque, y vuelvo a lo mismo, esto pasa muchas veces con el negocio físico, negocio online, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel físico el cliente siempre suele tener muy claro, y seguro que a vosotros os pasa, ¿no? Tenéis muy claro el tipo de cliente, tenéis muy claro cuándo se vende, en qué momento, de qué manera, pero cuando va al online a veces las cosas cambian, no siempre, pero a veces las cosas cambian y el cliente, el consumidor a nivel online no se comporta exactamente igual o no busca con la misma temporalidad, no busca con tanto tiempo o al revés. Hay cosas que hay que verlas, entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego, como decía, bueno, pues ofrece una perspectiva la herramienta sobre esos competidores directos, ya os lo decía antes, ¿no? Os va a mostrar para la palabra clave que le indiquéis, os va a mostrar un listado de los resultados de búsqueda de Google, donde vais a ver quién está posicionado. O sea, esos son los resultados de Google. Sí que os digo, yo lo adelanto ya, porque muchas veces dicen, bueno, pero es que no, esto que sale aquí, este resultado no es el que yo veo. No es exactamente, es así, es decir, que Wifandea te va a dar un listado de competidores que en teoría por esa palabra clave van a salir en Google en ese orden, el primero, el segundo, el tercero, tal, pero sí que es verdad que a veces cuando tú haces la búsqueda no te sale igual, ¿vale? No sale exactamente el mismo orden o hay alguno que... Eso es al final porque ya sabéis que Google ya no funciona como funcionaba hace años,
¿vale? Ahora ya cada uno vemos resultados diferentes y esos resultados dependen pues de la navegación que tú haces, de los intereses de las cookies del navegador, de si estás navegando de incógnito o estás navegando con tu cuenta de Google sincronizada, ¿vale? Depende de un montón de factores, de la localización geográfica, ¿vale? Entonces no son 100% exactos, pero al final está saliendo de ahí, con lo cual digamos que es fiable, ¿vale? Aunque pueda haber una pequeña variación. Bueno, vale, dicho todo esto, os cuento 5 o 6 pasos cómo vamos a utilizar la herramienta y ahora os lo voy a mostrar y me meto directamente en ella para que la podáis ver un poquito. Bueno, ¿cómo vamos a utilizar Kiwi Finder? Ya digo, 5 pasos. Paso número 1, vais a entrar en la URL, ¿vale? En kiwifinder.com, ¿vale? De hecho sale en pequeñito ahí abajo si la veis, kiwifinder.com, ¿vale? Y aquí lo que vamos a indicar es la palabra clave o bien el dominio. Aquí si os fijáis hay dos pestañitas, una que es Search by Keyword y otra que es Search by Domain, ¿vale? Y ahí lo que vais a indicar, según lo que queráis, vuestra palabra clave o analizar un dominio, el vuestro o el de un competidor, ¿vale? Entonces, aquí le podéis indicar si queréis además, como os decía, esa localización. Oye, pues yo quiero buscar esta palabra clave, pero la quiero buscar nada más que en España y en castellano porque es que ese es mi mercado. No quiero que me busque a nivel mundial porque me va a ofrecer datos que no son realistas para lo que yo necesito, porque yo vendo en España, no voy a vender fuera. Entonces, me da igual que me dé volúmenes de búsqueda brutales porque la mayoría vienen de fuera y yo no vendo fuera, ¿vale? Entonces, tengo que acotar. O al revés, ¿vale? Ya digo, depende de vuestra situación, ¿no? Una vez que le indiquéis ese concepto de búsqueda, os va a dar un listado, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Os va a dar un listado y ese listado yo recomiendo que para empezar lo ordenéis por volúmenes de búsqueda, ¿vale? Esa tablita, esa columna que vais a encontrar ahí de search, porque eso lo que os va a dar es, va a poner arriba o abajo, lo normal es que arriba salgan los resultados que más volumen de búsqueda tiene para que veáis en orden de importancia esas palabras clave, ¿vale? Una vez que hagáis eso, yo también recomiendo, bueno, y evidentemente se estudia el volumen de búsquedas y demás, ¿vale? Os vais a tener que fijar también en el grado de dificultad que ofrece la herramienta y en esa evolución de búsqueda, en esa tendencia, en esa temporalidad que os comentaba antes. Lo de la izquierda que veis, como os digo, veis un grado de 0 a 100. Entonces, pues bueno, mira, esta por ejemplo, en este caso, pues te dice que la palabra clave sería un 39 sobre 100, ¿no? Que es posible. Está en amarillo, está un poquito ahí en plan, te puedes posicionar por ella, pero empieza a ponerse dura la cosa, ¿no? Y a la derecha, fijaos, por ejemplo, pues tenemos lo que sería ese gráfico de temporalidad o ese gráfico de tendencia, ¿no? De búsqueda, que fijaos, aquí coge bastante más, ¿vale? Estaba diciendo yo 2 años, pero no, agosto de 2015, o sea que, vale, muestra bastante tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, pues en este caso se ve que la búsqueda de la palabra que sea, ¿vale? Ha aumentado en el tiempo. Además se ve ahí que hay un mes que la curva, que el gráfico se va para arriba. Parece que hay un mes específico que hubo mucha búsqueda. Bueno, la idea de esto, como os decía, es que veamos si hay algo que cante, por así decirlo. Si de repente 3 meses que va para arriba, 3 meses que va para abajo. Ahora lo vamos a ver de forma con un ejemplo. Pero yo os recomiendo que a estos dos datos le prestéis atención, ¿vale? Porque son bastante interesantes. Y lo mismo con el tema de la competencia, ¿vale? Esto lo va a mostrar también la herramienta. En este caso, bueno, he extraído simplemente en la captura los 3 primeros para una búsqueda de esto del tema de zapatillas de deporte, ¿no? Bueno, pues te dice que Zalando está en primera posición, Sprinter, Corte Inglés, vale. Y aquí os doy una serie de... Ahora contamos un poquito si queréis que son esas métricas, aunque ahora mismo tampoco me quiero detener mucho en eso, ¿no? Pero yo recomiendo que evidentemente miréis quién sale por esas palabras claves. ¿Para qué? Para que veáis contra quién os la estáis pegando y también eso os permita estudiar a ese competidor, bien con esta herramienta o bien con otras que podéis llegar a utilizar, ¿vale? Y que podáis sacar más información para ver si realmente, además del gráfico de dificultad que os dé la herramienta, del volumen de búsqueda y demás, que veáis realmente si tiene sentido meteros a competir por esa palabra clave con estos competidores o no, ¿vale? Eso es una cosa que ya, dependiendo del sector y de tal, habría que estudiar, ¿no? Luego, como os decía también, pues vamos a tener las otras dos opciones, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Que son las de autocompletar y preguntas, y evidentemente yo os recomiendo que las utilicéis, ¿vale? Es decir, que no os quedéis simplemente en el tema de las sugerencias de búsqueda y ya está, sino que vayamos hacia esa cola larga que os vengo contando desde el principio, ¿no? Para encontrar esa serie de términos que, oye, que es que nos van a permitir encontrar conceptos más sencillos de posicionar
que probablemente el que hemos introducido, ¿vale? Por ese nivel de competencia, por ese pequeño nicho que estamos encontrando y demás, ¿no? Y con esto vamos a poder desarrollar mucho más contenido, ¿no? Y por último, evidentemente, y esto lo decía antes también, pues nada de esto tendría sentido y nada de esto funcionaría si al final estas palabras clave, este estudio que estamos haciendo, no lo trasladamos a nuestra estrategia de contenido. ¿Y eso qué implica? No me voy a detener aquí en cómo hacer una estrategia de contenido porque además también lo hemos visto en algún webinar. Ahora, de hecho, si queréis, os voy a poner aquí un par de enlaces por el chat, ¿vale? Que los tenía guardados porque son, al final estoy hablando de contenido, estoy hablando de posicionamiento, de cómo hacer el análisis y es que ya tenemos algún webinar por ahí que podéis verlo también si queréis, ¿vale? Y entrar más en eso. Pero al final, evidentemente, nada de esto tiene sentido si nosotros no trasladamos este estudio o trasladamos esa búsqueda que hemos hecho o esas palabras que hemos encontrado a una estrategia de contenido. Y como os decía antes, esto empieza por vuestra web, empieza por vuestra tienda online, empieza por, pues, cuando tengáis que redactar esos textos para descripciones, para las secciones de los distintos apartados que va a tener el sitio, para una sección de preguntas frecuentes, para un blog, ¿vale? Si tenéis una estrategia de contenido basada en un blog, pues perfecto, porque os va a permitir desarrollar pues, contenidos mucho más específicos, más largos y donde vais a poder trabajar de forma mucho más concreta distintas palabras clave. Al final, en la web, la tienda online, pues bueno, sí, vais a poder trabajar texto, vais a poder trabajar el SEO por detrás, optimizarlo y demás, pero bueno, claro, al final tampoco podéis llenar una página de quiénes somos con 4.000 palabras de contenido simplemente porque tampoco se trata de eso. El usuario que llega a la web tiene que leerse eso, ¿no? Entonces, ese a lo mejor no es el sitio adecuado. Si queremos hacer una estrategia más de eso, vamos a tener el blog, ¿vale? Pero bueno, tenéis que quedar en mente con que esto sirve para que luego trasladéis ese descubrimiento que habéis hecho, ese análisis que habéis hecho a vuestro sitio web, ¿vale? Y ahora voy a poneros algunos, os voy a poner de hecho algún enlace por aquí. Bueno, antes de entrar en los complementos, voy a hacer una cosa. Os voy a pegar por aquí, mira, fijaos, lo estoy copiando por aquí y os voy a poner en el chat, os voy a poner los enlaces, ¿vale? Vale, creo que ya los podéis ver, creo, ¿no? Os he puesto uno, dos, tres, son 4 enlaces a distintos webinars que hemos dado que están relacionados con esto. Os he hablado de temas de posicionamiento, de temas de contenido, de tienda online y demás. Bueno, pues para que podáis tener, si queréis, un poquito más de información de cosas más específicas que no nos podemos detener aquí hoy, ¿vale? Pero en esos webinars pues tenéis también los vídeos grabados y tenéis también los PDFs de la presentación y podéis ampliar más. Si queréis, por ejemplo, pues saber cómo hacer exactamente el análisis de palabras clave, ¿vale? O con qué herramientas podéis trabajar ciertos contenidos, o cómo posicionar tiendas online, bueno, pues lo tenéis por ahí, ¿vale? Me parece que era interesante compartiroslo, ¿vale? Por ahí lo tenéis. Bueno, pues vamos a pasar a ver la herramienta, ¿vale? Vamos a pasar a ver cómo funciona todo esto, realmente qué es lo que podemos, cómo le podemos sacar el jugo y demás, ¿vale? ¿Me podéis confirmar por el chat rápidamente que estáis viendo ahora el navegador? Pues he pasado de una cosa a la otra por confirmar que lo estáis viendo. Tenéis que estar viendo ahora mismo la página de Kiwi Finder con el buscador y demás. Ahora mismo no vemos, ¿No? no lo vemos. No, Exactamente, yo sí. veo la pantalla gris, no se ve el navegador. Uno en gris, otro me dice que sí, otro que no se ve. Vale. Vale, bueno, pues Uy, no, perfecto. nada, nada. La mayoría Vale, dicen que nada por el no hay chat. problema. Cambio ahora mismo, compartir contenido, dame un segundo. Vamos a ver. Eh, compartir. Vale, ¿y ahora? Ahora sí estáis viendo el navegador, ¿verdad? Espera, espera. Venga. No, ahora que empiezo yo aquí a hablar y no eche cuenta, me dicen que ahora sí. Yo Tenéis que estar no. viendo. ¿No? Espera, Ahora espera. sí, con parchones. Parchones. Vale, con parchones no sé. Con parchones va a ser que tengo abierto el chat, ¿no? Un trozo gris. ¿Ahora el trozo gris se ve así a la derecha? Qué raro. Se está cargando, ¿no? Dice María José que lo mismo ella entiende de esto. Pues no sé. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo tengo delante, en principio se está cargando. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a detener y voy a empezar otra vez. No Sí, vaya a ser mejor. que... Vamos a detener. Vamos a detener. Vale. Fernando, tenemos que decir en nuestra defensa que esta mañana lo hemos probado y funcionaba estupendamente, Sí, ¿eh? sí, no, pero será a lo mejor que me he liado yo, no os preocupéis. Lo de doy. Vamos, le voy a dar a compartir ahora. ¿Y ahora qué tal? Pues mira, estamos viendo thousands of Eso es, key. vale, perfecto. Sí, sí, Eso sí, sí. es. Sí, igual me decís, pues se está cargando, se van. ¿Lo veis ahora o no? Qué raro, pues ahora mismo no está.
¿Vemos lo que te decimos? Sí, 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 pero se ve la pantalla completa. Sí, Vale. Me dicen por aquí que se ve con algunos trozos en gris y eso no sé si será porque tengo el chat abierto. Vale, puede ser, sí, voy a ¿eh? probar a cerrar el chat, ¿vale? Cierra. Lo voy a cerrar. Ahora mismo no deberíais ver ningún trozo, ningún... Perfecto, Fernando, ya está Sí, bien. ¿no? Pues entonces era eso, que tenía la ventana del chat abierta y bueno, pues no puedo ver el chat de momento, pero bueno, luego lo activo, ¿vale? Vale, genial. Pues entonces, si ya lo estáis viendo, esto sería la herramienta. Bueno, no he comentado una cosa, ¿vale? No lo he comentado porque la verdad es que se me ha pasado, porque normalmente siempre lo pongo. KiwiFinder tiene una versión gratuita, ¿vale? Tiene una versión gratuita, pero está muy limitada, ¿vale? Si no recuerdo mal, la versión gratuita permite hacer, no sé si son 5 búsquedas al día o 3 búsquedas al día, no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí, que creo que también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las herramientas de posicionamiento, las herramientas de SEO y demás, prácticamente todas, y esto lo tenéis que saber, por lo menos las que son buenas, al final son herramientas de pago, ¿vale? Y es verdad que no son herramientas baratas, por así decirlo. A ver, no son baratas. A mí no me parecen caras, por lo menos que Wifender no me parece cara, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, que al final pues tiene unos costes que cuando queremos encontrarlo gratuito, pues nos chocan, ¿no? Que Wifender vale, tiene dos opciones de planes, uno mensual, pagáis mes a mes y punto, y otro anual, ¿vale? Evidentemente el anual lo pagáis de una vez, pero sale muchísimo más barato, ¿vale? El anual si lo pagáis de una vez creo que sale unos, si no recuerdo mal, en 25, o sea, el cálculo son 25 euros al mes, ¿vale? Se quedan 300 y algo el año. En el mensual, el pago mensual es más caro, es casi el doble, creo que son unos 40 euros si no recuerdo mal, ¿vale? Yo soy sincero, o sea, siempre os digo lo mismo. Si no sois una agencia, nos pasa como a nosotros, que somos al final, trabajamos como consultoría, hacemos análisis y demás, y bueno, es verdad que hay herramientas que los clientes ya tienen contratadas y trabajamos con ellas, pero nosotros evidentemente tenemos las nuestras. Si no sois agencia y no vais a necesitar estar haciendo un análisis constantemente, ¿vale? Sinceramente, pagar 40 euros por utilizar la herramienta un mes y hacer vuestro análisis, estudiar todo lo que tenéis que estudiar, ver a competidores, tal, guardaros además luego las listas, exportar los datos, de verdad que no es dinero. O sea, yo entiendo que cuando trabajamos en el online muchas veces y hay muchas aplicaciones que son completamente gratuitas, intentamos buscarlas y es lógico, nosotros también lo hacemos, ¿no? Pero al final hay que poner las cosas en perspectiva. Esta herramienta te da un montón de valor, te aporta mucha información y bueno, tiene un coste que si no lo vas a utilizar, como digo, durante todo el tiempo, pues pagar 40 euros en un mes, hacer vuestro análisis y a lo mejor dentro de 2, de 3 meses, de 4 meses, volver a pagarlo para hacer otro análisis y tal, pues a mí me parece que es algo bastante asequible y creo que hay que entenderlo así, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que tenéis una versión de todas formas gratuita, simplemente registrándoos con el correo. Y como digo, vais a tener una limitación que no recuerdo si era de 3 o de 5 búsquedas al día. Se resetea cada 24 horas, ¿vale? Tiene más planes luego de todas formas, pero no me quería tampoco entretener aquí porque esa información la tenéis cuando entréis en el portal, tenéis una opción de precios y ahí lo tenéis todo perfectamente detallado, pero bueno, para que lo sepáis, ¿vale? Vale, bueno, pues una vez que entráis en la herramienta, lo que vais a encontrar es esto. Aquí estamos viendo lo que os decía antes. Tenéis una búsqueda por palabra clave, ¿vale? Y tenéis una búsqueda por dominio, ¿vale? En este caso, pues haríamos, por ejemplo, una búsqueda por palabra clave, ¿vale? Como os decía, la podéis hacer localizada. En este caso, bueno, vamos a dejarlo en España, aunque podéis poner por países o incluso, como os decía, podéis hacerlo hipersegmentada, ¿no? Y ya iros, por ejemplo, a Huelva y ya, pues, fijaos, por ciudad y por provincia, o sea, que llega a ese nivel. Pero bueno, para tener más datos y más información, vamos a dejarlo un poquito más amplio. Uy, me equivoco, ¿vale? Con el idioma lo mismo, ¿vale? Podéis seleccionar el idioma o lo podéis dejar por defecto y todo, en castellano. Y ahora pues podemos hacer una búsqueda. Bueno, hablado antes, vamos a buscar un concepto que tenga bastantes variantes. Os he comentado antes el tema de zapatillas, pues una busca zapatillas de deporte. Por ejemplo, imaginaos que tenéis una tienda de deporte, ¿vale? Y que, oye, que queréis posicionar pues, por zapatillas, ¿no? Pues zapatillas deportivas podría ser un concepto perfectamente válido, ¿vale? Genérico, ¿vale? Para vuestro producto. Le daríamos a buscar palabras clave y fijaos, lo que os decía antes del panel de control, ¿vale? Que es muy sencillo. Aunque aquí parezca mucha información, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Vale? Lo que tenéis aquí arriba a la izquierda, pues es el mismo campo de búsqueda que hemos utilizado, ¿vale? Que es donde podemos volver a pasar a hacer una búsqueda de dominio y volveremos a hacerlo, ¿vale? Aquí lo que tenemos es el filtro. Os decía antes, la herramienta os ofrece la posibilidad de filtrar, ¿no? De esos resultados y de obtener más, ¿vale? Pues pinchando aquí al filtro,
si os fijáis, nos da una serie de campos por los que podríamos acotar esa búsqueda. Ahora mismo te está mostrando todo, pero yo le podría decir, por ejemplo, oye, pues quiero que el volumen de búsqueda, ¿vale? Pues que sea de un mínimo de 100 búsquedas o 200 búsquedas o un máximo. Oye, pues a lo mejor es que no me interesan. ¿Por qué? Porque quiero buscar ese posicionamiento de nicho que os decía antes. Quiero irme a un nicho muy específico, por tanto ya sé que ese nicho va a tener menores búsquedas que las palabras más genéricas y por tanto pues voy a acotarlo por arriba, ¿vale? O el tema del pago por clic, del CPC, ¿vale? La dificultad, como os decía, te podéis poner un mínimo. Oye, pues quiero irme a palabras clave que tengan una dificultad pues bajita, entonces le voy a decir que me meta, por ejemplo, pues como un máximo 30 o 35, 40, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Bueno, un filtro en todas las reglas, ¿vale? Eso lo tenéis por aquí. Aquí a la derecha tenéis las tres opciones que os decía antes, que son pues, la de sugerencia, el autocompletar y las preguntas, ¿vale? Son los tres grandes bloques de búsqueda o los tres grandes bloques con los que vamos a trabajar esta herramienta, ¿vale? A la izquierda, justo debajo de esto, ¿qué tenemos? Bueno, pues el listado de sugerencias. Aquí estamos en palabras clave similares, en palabras clave relacionadas, ¿vale? Pues nos está dando el listado. En principio, nos pone en negrita y nos pone la primera, antes de que lo ordenemos, nos pone la primera el concepto que nosotros le hemos indicado a la herramienta, ¿vale? Pero yo os decía, hombre, lo suyo es que lo ordenéis. Lo podéis ordenar, bueno, por relevancia, digamos, que considera el algoritmo, pero lo normal suele ser ordenarlo por búsquedas. ¿Vale? Si pincháis aquí, de hecho, fijaos que ya nuestra palabra clave, la que le hemos indicado, ya deja de estar la primera, ¿vale? De hecho, de hecho, está tan abajo que a lo mejor ni sale, ¿vale? Sí, aquí está, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque nos estaba diciendo que zapatillas deportivas, es que lo he escrito mal yo, anda que yo también, zapatillas de deportivas, zapatillas deportivas, vuelvo a hacer la búsqueda otra vez. Escribiéndolo mal, fijaos, yo así tenía búsqueda. Zapatillas deportivas, ¿vale? Aquí 11.900, lo ordenaría. Y bueno, vale, no hay tanta diferencia, pero fijaos, de la que nosotros le estamos dando son 11.900, pero dentro de esos conceptos relacionados, ¿vale? Que nos da la herramienta, pues el que parece que tiene más búsquedas es zapatillas mujer. Claro, ¿qué ocurre? Este concepto es todavía más, bueno, por un lado es más amplio, por otro lado es más concreto, pero es más amplio porque yo estaba hablando o estaba buscando algo, zapatillas deportivas, y aquí me está dando zapatillas mujer, pero zapatillas mujer a lo mejor no son deportivas, a lo mejor hay gente que busca chanclas o zapatillas de andar por casa y busca zapatillas, ¿vale? Con lo cual este concepto va todo lo contrario de esa cola larga que queremos buscar y se nos está llevando a un concepto incluso más genérico, ¿vale? Pero bueno, lo que me interesa de aquí es qué datos está dando la herramienta. Como os digo, el listado, ¿vale? De palabras que están relacionadas, algunas van a ser sinónimas y otras no van a ser sinónimos, van a ser términos relacionados, pero no necesariamente son sinónimos de nuestro concepto, ¿vale? Os ofrece un pequeño grafiquito aquí, este gráfico que veis aquí pequeñito es este, ¿vale? Que estamos viendo. Lo que pasa es que aquí nos lo está dando para el concepto que nosotros hemos buscado, que es zapatillas deportivas, ¿vale? Entonces nos lo está dando para ese, ¿vale? Pero aquí, si queremos ver cada una de estas palabras, pincharíamos aquí y lo que haría es pues, mostrarnos el dato a la derecha, ¿vale? Nos está dando el volumen de búsquedas, como os decía. Nos está dando el CPC, el coste por clic. Esto además le podéis cambiar aquí. Si os fijáis, pasando el ratón le podéis cambiar. No, en dólares no me interesa, ¿vale? Entonces lo vamos a poner en euros, ¿vale? Ya no lo está mostrando en euros, por ejemplo, este que os Discúlpame, Sí, Fernando. Mira, dime. dicen en el chat, como sé que Sí, no lo tienes abierto, discúlpame por sí. interrumpiros, que si podías ampliar sobre los KD, valores óptimos. El KD es la dificultad. Ahora lo voy a contar. Me imagino que te Ah, es que refieres. se ve muy pequeñito y entonces piden eso, que si podías ampliarlo un poquito. Bueno, pues ya está, no te Que se ve interrumpo. pequeño. Que se ve pequeño. Pues lo tengo a pantalla completa. Como amplié, lo que pasa es que creo. A ver si ahora lo veis. Lo voy a ampliar un poco. Se va a ver un poco más brutote, pero igual. ¿Se ve mejor ahora? Le metí un poquito de zoom a la pantalla. Uf, ya más no puedo, pues ya me va a versión Me móvil. dice, no, el tema. Ah, que si podías ampliar el tema. Vale, vale, que se veía bien, Vale. perdona. Sí, sí. Se Sí, refería al tema, perdón. sí, sí, no os preocupéis. Ahora os cuento lo del Bien. KD, cómo va. Sí, vamos, lo vamos a ver, lo voy a comentar todo. Como decía, volumen de búsqueda, CPC. El CPC es el coste por clic, ¿vale? Es decir, si queréis hacer una campaña de Google Ads, pues más o menos esa palabra clave va a estar en torno a ese clic, a ese coste. Esto es importante tenerlo en cuenta porque os digo, probablemente en algún momento vais a pasar por Google Ads. Entonces, claro, imaginaos que en vez de 30 céntimos, que ya está un poquito alto, imaginaos que os cuesta 2 euros el clic. Eso es. Hombre, hay gente que lo paga y tenemos clientes que pagan campañas con un clic altísimo, pero para una mediana, pequeña empresa o para un emprendedor que estáis haciendo esto por vuestra cuenta, claro, meteros en campañas de euro y pico, de euro el clic, vamos, tiene que ser una campaña que esté perfectamente optimizada y tenga una conversión altísima, que prácticamente tú, que eso es muy difícil,
y que prácticamente un clic sea una compra o una conversión, que no necesariamente tiene que ser una compra. A lo mejor la conversión para vosotros es que se registren en un formulario para dejaros los datos, ¿vale? Me da igual. Pero, ¿qué os quiero decir? Que es importante también echarle un ojo. Aquí tenéis el grado de competencia que os decía, en el PPC, que es el grado de competencia de esa palabra clave en la publicidad, por así decirlo, ¿no? Que también es un índice que os da Google también de 0 a 100. Bueno, y el KD, que preguntaba la compañera y que os comentaba antes, el grado de dificultad que el algoritmo de Kiwi Finder establece para estas palabras clave. Esto lo basa en el algoritmo suyo, con los datos que coja de Google, con los que ellos tengan de su base de datos, y lo que hace es un índice, como os decía, de 0 a 100. Y lo pone además en color verde, naranja, rojo, bastante visual, ¿vale? Claro, esto al final, ¿qué significa? Que significa que si pasa de un cierto número ya no me tengo que meter en esa palabra clave, ya no tengo que intentar posicionar. Pues hombre, no, no es eso, ¿vale? Pero sí es importante que pensemos y que estudiemos bien esto. Es decir, vale, si tengo una palabra clave que me está diciendo la herramienta en vez de un 37, que un 37 ya veis que os dice que eso es posible. Es decir, oye, que eso que se puede posicionar por esa palabra clave, a pesar de que, fijaos, el número uno, o sea, en las búsquedas por esas palabras clave, por zapatillas deportivas, están saliendo competidores grandes, ¿vale? Estamos viendo un Sprinter, un Corte Inglés, un Decathlon, o sea, que aquí no estamos viendo tiendecitas de barrio, ¿vale? Pero es que es normal porque estamos yéndonos a un mercado, a toda España, ¿vale? Y al final Pero a pesar de eso, la palabra clave no te está diciendo la herramienta, no, olvídate de ella, no está en un 90 y te está diciendo olvídate, ¿no? Entonces hay que analizarlo, había que estudiar luego bien pues esta URL concreta, que lo que está haciendo aquí, si pincharéis aquí, os llevaría a esa URL, pues la podéis ver el contenido que tenéis metido, cómo está esa descripción, cómo está, ¿vale? Cómo están los enlaces, en fin, ya es una labor de análisis. Y en función de esa información, ya veis si os interesa o no os interesa intentar posicionar por esa palabra clave o no. Al final siempre vais a competir con alguien, es decir, este listado que estamos viendo aquí a la derecha de los principales competidores, ¿vale? Pues siempre van a estar compitiendo con alguien y en la mayoría de los casos, para muchos productos, no sé en qué sectores estáis trabajando, ¿no? Porque habrá de todo, habrá sectores muy poco competidos, pues porque a lo mejor sean sectores más tradicionales, donde tampoco se ha digitalizado mucho, por tanto no hay un trabajo de digitalización detrás, porque sean sectores pues, muy específicos, donde además la venta tradicionalmente, o no tradicionalmente, sino simplemente la venta se consigue por otros canales, a lo mejor pues más a nivel comercial, más a nivel de publicidad o de presencia en medios convencionales, por publicidad directamente, y eso no importa porque son que hay medios que invierten muchísimo en publicidad, en Google Ads y demás, y es que ¿vale? van por ese canal, y ese es y el SEO pues una cuestión secundaria, ¿vale? Entonces hay muchos motivos, evidentemente dentro de cada uno de vuestros sectores tendréis que analizar conociendo vuestro propio sector, pues, conociendo la realidad, conociendo además a vuestros propios competidores, que también los conoceréis, independientemente de los que salgan en Google, tendréis otros con los que os estáis pegando en el día a día, por así decirlo, pues en función de eso, ¿vale? Tendréis que tomar una decisión y ver cómo crear ese contenido. Pero ya digo, el índice este es una orientación, no significa que nos tengamos que asustar cuando lo vemos más alta de la cuenta, ni que pensemos tampoco que porque esté en verde ya vamos a salir los primeros. No se trata de eso, es una orientación, ¿vale? Ya digo, esto al final tiene el análisis que tiene que tener por detrás, ¿vale? Pero bueno, el índice está ahí, ¿vale? Como os digo, aquí además os lo detalla un poquito más y os da la temporalidad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos estamos viendo en este caso, bueno, pues una temporalidad sí ha ido creciendo la búsqueda, desde 2015 pues ha ido creciendo, cada vez se busca más, pero bueno, esto ya es una cuestión meramente de nosotros mismos, es decir, de que cada vez estamos más acostumbrados a comprar online y por tanto, pues en 2015 habría más gente comprando las zapatillas en la tienda y a día de hoy, pues se ha normalizado y mucha más gente que se compra las zapatillas directamente desde su casa, cuando llega se la prueba, si le queda bien, bien, y si no le queda bien la devuelve. Y esto está más normalizado, entonces esto lo vais a encontrar en muchos casos también. Pero hay otros casos en los que a lo mejor pues vamos a encontrar una temporalidad, ¿vale? Por ejemplo, no sé, vamos a mirar, si os fijáis además aquí, mirando aquí, veis que tenéis un vistacillo, ¿no? Por encima de, ¿vale? Que no estoy encontrando aquí ninguna, vale. Bueno, aquí hay un crecimiento, parece más al principio y al final más bajito. Se ve muy pequeñito, entiendo que lo estoy viendo. Bueno, tampoco nos vamos a tener mucho en eso. La clave aquí está en lo que os digo. Imaginaos que estáis viendo aquí una palabra clave y que os ponéis aquí en 2021 más o menos y veis que hay un mes muy alto, otro muy bajo, o que hay muchos meses muy bajos, como os decía antes, en el tema Navidad. Muchos meses, prácticamente todo el año sin nada, y de repente noviembre, diciembre, la barra está por aquí y en enero va otra vez aquí. ¿Vale? Pues eso en Navidad sabéis que va a ser así. Pero imaginaos que estáis buscando algo aquí, que no os lo imagináis y os encontráis algo que llama la atención ahí. Pues eso lo tenéis que estudiar bien.
porque a lo mejor os sorprende, a lo mejor ya lo sabéis, vuestro producto, el servicio, lo sabéis, pero a lo mejor no. A lo mejor no sé, pues yo qué sé, por ponerme, ¿no? Te pones a buscar temas de, a lo mejor yo qué sé, pues de abogados para temas de divorcio. Y a lo mejor, pues, abogado especialista en divorcio. Y te sale ahí que a lo mejor, ¿no? Dicen mucho que a la vuelta del verano hay muchos divorcios, ¿no? Suelen decir cuando llegan las épocas de vacaciones, ¿no? Que cuando pasan las vacaciones y nos llevamos mucho tiempo juntos y la gente se divorcia. Bueno, pues a lo mejor resulta que hay más búsqueda de abogados especialistas en divorcio en septiembre, octubre y en enero, febrero que el resto del año. Bueno, pues, ¿vale? Pues una cosa así es lo que os quiero decir, ¿no? Entonces, para eso sirve esto. Y en cuanto a los competidores y lo que estáis viendo aquí, bueno, como os digo, esto es lo que Google está mostrando por esa palabra clave. Si buscas zapatillas deportivas, con ciertas diferencias, ya os lo he explicado antes, ¿vale? Dependiendo también de vuestro uso, de si estáis sincronizados con el navegador, de tal, de cual, a lo mejor los resultados no van a ser exactos, pero buscando con la search de Google, ¿vale? Lo que le da la herramienta es esto. Entonces, bueno, aquí ofrece una serie de datos, que estos datos sirven un poco, en cada uno de ellos explica lo que es, ¿no? Si pasas el ratón por encima, pero bueno, básicamente es la autoridad del dominio, la autoridad de la página, ¿vale? Son una serie de métricas de distintas herramientas, ¿vale? De que están bastante asentadas en temas de posicionamiento y demás, y lo que os van es a orientar un poquito para saber realmente cómo de fuerte es ese competidor, ¿vale? En uno de los enlaces, por no detenerme tampoco en esto para que me dé tiempo de contaroslo todo, ¿no? Y no entrar métrica a métrica, que tampoco se trata de eso. En uno de los enlaces, de todas formas, que os he dejado, no los que os he puesto en el chat, sino de los que os he dejado en la presentación, ¿vale? Lo vais a tener cuando se suba la presentación, en la última página. Tenéis una guía que os he incluido, una guía bastante completa de Kiwi Finder para que podáis, ¿vale? Profundizar más en ella y os explicar las distintas terminologías para que lo veáis. Pero bueno, son distintas métricas que lo que nos van a decir es si estos competidores en verdad son más o menos fuertes y si tenemos más o menos posibilidades de entrar por ahí, ¿vale? Aunque además para cada uno de ellos, además, también os da un grado de dificultad y demás, ¿no? Incluso una estimación del volumen de visitas, ¿vale? Que está calculado más o menos en función de los resultados de Google y os está diciendo, oye, pues este competidor, Zalando tal, por esta palabra clave, por estar el primero, se está llevando 4.000 y pico búsquedas mensuales, ¿vale? Por salir en primera posición. El segundo se está llevando 1.800. El tercero se está... Entonces, ¿vale? Con todo esto podéis ver un poquito, ¿vale? Dónde está la cosa y cómo entrarle por ahí, ¿vale? Pero os decía, no solo nos da la sugerencia, os hablaba antes de lo de autocompletar y las preguntas, ¿vale? Bueno, pues si ya que le hemos metido la palabra clave, nos vamos a autocompletar, lo que va a hacer la herramienta ahora es coger ese término que le hemos dado y vais a ver que nos va a dar palabras que utilizan ese término y le añade cosas, es decir, las va convirtiendo en esa cola larga que os he contado antes, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí lo que va a ocurrir, una vez que lo ordenéis por búsqueda, ¿vale? Vale, lo habitual suele ser que la palabra clave más general, como os decía antes, ¿vale? Tenga más búsquedas que las palabras que se hacen de cola larga. En este caso, bueno, zapatillas deportivas y zapatillas deportivas mujer, prácticamente podríamos considerar que las dos son de cola corta todavía, ¿vale? Porque sigue siendo bastante genérico, ¿vale? Sin embargo, si empezáis a bajar, vais a ver que ya empezamos a entrar en cosas, zapatillas deportivas mujer para vestir, o zapatillas deportivas de mujer, de niño, bueno, vamos a bajar un poquito para encontrar cosas más largas, ¿no? Zapatillas deportivas, el Corte Inglés. Claro, esto ya te está indicando además una cierta intención, es decir, el usuario que en este caso está buscando, quiere comprarse, bueno, se quiere comprar o está buscando zapatillas en un sitio específico, ¿vale? En vez de meterse, fíjate, y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque a lo mejor algunos o algunas os dais cuenta de que en vuestro negocio se hace algo parecido. Y en alguna de las empresas para las que trabajáis, a lo mejor resulta que el nombre de la marca o el nombre del producto o el nombre del modelo forman parte de la palabra clave también, ¿vale? Eso en el webinar que hicimos de temas de posicionamiento, de análisis de palabras clave, perdón, ahí sí que os explicaba un poquito más la terminología y os explicaba la clasificación de palabras clave más allá de lo que es cola corta y cola larga, sino otra serie de clasificación donde también pues depende de la intención de búsqueda, ¿vale? Entonces es interesante que le echéis un ojo porque tenéis más información. Pero esto, bueno, pues es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Zapatillas deportivas, hombre, baratas, ¿vale? ¿Veis? Ya estamos yéndonos a una cosa un poquito más zapatillas deportivas blancas. En este caso, en este tipo de productos, pues en otros productos que a lo mejor con los que trabajáis también vosotros, este tipo de atributos también son muy interesantes, ¿vale? La gente busca un producto con un atributo específico que puede ser un color, puede ser una talla, puede ser una forma, puede ser, ¿vale? Un modelo, como os decía, o incluso a veces una referencia, sí es más difícil, ¿vale? Pero a lo mejor proveedores o distribuidores y tal, a veces buscan por referencias, porque saben que los fabricantes o tal tienen el producto clasificado así, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones, ya digo, es muy difícil daros aquí una...
daros una clave que sea general, que os sirva a todos, porque claro, cada uno y cada una pues trabajaréis en un sector y por tanto, ¿vale? Ahí ya tenéis vosotros que saber por dónde orientar esa búsqueda en función de vuestro propio sector, ¿vale? Pero os dejo esas ideas, ¿no? Pues ya digo, atributos tipo color, tipo talla, normalmente van también a palabra clave y la gente busca por ellos. Por tanto, yo tengo que tenerlo en cuenta en esa descripción de mi producto o en ese texto que prepare para el blog o en esas preguntas frecuentes tengo que tenerlo en cuenta porque el usuario a lo mejor está buscando así, ¿vale? Bueno, en Amazon, Decathlon, lo que decía antes de niña, bueno, en fin, ¿vale? Zapatillas deportivas, mujer para vestir Amazon, o sea, fijaos, claro, esto, y fijaos, tienen 920 búsquedas al mes, ¿eh? No está mal, 920 búsquedas, para ser una palabra bastante larga, no está mal. Aquí en este caso, en algunos casos vais a ver que nos da el índice de dificultad, ¿vale? Nos da el índice de dificultad y muchas veces porque la herramienta realmente no considera que tiene datos suficientes, ¿vale? Entonces, pues se queda como un poco en blanco, pero ya os digo yo que normalmente este tipo de hecho he fijado, ¿eh? 24 en este caso, ¿no? Con 1000 búsquedas. Zapatillas deportivas Adidas, ¿vale? 28 por aquí, en muchos casos vais a ver que nos lo da, ¿vale? Normalmente las palabras cuanto más específicas sean, cuanto más long tail sean, como os decía antes, menor dificultad vais a encontrar. Entonces, aunque la herramienta nos dé esa información, pero partir de la base de que lo lógico es que esa palabra clave no sea difícil de posicionar, ¿vale? Otra cosa distinta es que os interese, porque claro, ¿cuál era? Zapatillas deportivas para mujer vestir Amazon. Dices tú, bueno, me va a interesar y posicionar por eso. Bueno, pues te va a interesar si venden en Amazon. Si no venden en Amazon, pues no creo, porque es evidente que el que está buscando eso está buscando ese producto en Amazon. ¿Me explico? Con lo cual, si tú no tienes una tienda en Amazon, no estás vendiendo a través de Amazon, pues intenta posicionarte en Google por ahí, pues a menos que vendas por afiliados y tengas un de estos afiliados, que también, ¿eh? Seguro que lo habéis visto, muchos artículos en blog, las mejores zapatillas deportivas de mujer de 2021, las mejores zapatillas para niños de... Bueno, pues, y es un enlace, es un artículo bastante completo de 1000, 1500 palabras, 2000 palabras, con 10 productos y todos tienen un enlace de afiliado. Y se posicionan en Google por ahí y luego, claro, tú pinchas en el producto, te vas a Amazon y lo compras por ahí y el que ha hecho la referencia se lleva un porcentaje, una comisión, ¿vale? En ese caso, si vais a hacer eso, si tenéis algún tipo de plataforma para venta de afiliado, pues evidentemente sí te interesan este tipo de palabras clave, porque te puedes estar llevando a lo mejor 920 búsquedas mensuales, ¿vale? Y el tema de afiliados, bueno, de eso ni me voy a meter aquí, pero hay muchísimos temas de venta por afiliación, ¿no? Y en algunos casos pues te pagan por venta, en otros casos te pagan por referencia y no entro, ¿vale? Pero bueno, es para que tengáis un poquito en cuenta el sentido, ¿no? Vale, pues esto era con el autocompletar, ¿vale? Si nos vamos a preguntas, vamos a ver qué es lo que nos ofrece, ¿vale? A lo mejor si no nos vale esta búsqueda, hacemos otra distinta, ¿vale? Pero en este caso, pues bueno, alguna nos da, ¿no? Vale. Aquí sí que vais a ver que las búsquedas caen bastante más, ¿vale? De hecho, fijaos, antes sí que estábamos viendo bastantes resultados de 2000, 3000, 1000, aquí ya la que nosotros hemos puesto, claro, es súper concreta, es súper genérica esta palabra, muy cola corta, sigue teniendo cerca de 12.000 búsquedas, pero fijaos, la siguiente ya se va a 390 búsquedas, ¿vale? Pero, ¿cómo combinar zapatillas deportivas de mujer? ¿Vale? ¿Cómo lavar zapatillas deportivas? ¿Cómo agrandar zapatillas deportivas? Zapatillas deportivas que estilizan. Bueno, esto no es una pregunta exactamente, pero bueno. ¿Cómo teñir zapatillas deportivas Nike? ¿Vale? Claro, aquí es donde hay mucho jugo y esto requiere una labor de análisis bastante, ¿no? Y requiere más pruebas, es decir, no quedaros con una, sino al final pues terminar saltando de una búsqueda a otra, ¿no? Y evidentemente pues ir analizando distintos conceptos. Pero aquí es donde está muchas veces el jugo, porque sí que es cierto que, hombre, que crear una estrategia de contenidos para una palabra, como veis aquí, que tiene 10 búsquedas mensuales, pues hombre, no parece que tenga mucho sentido. Pero bueno, hombre, ¿cómo combinar zapatillas deportivas mujer? Pues 390 búsquedas, pues por aquí sí que me puedo plantear, ¿vale? Si tengo un blog, sí que me puedo plantear sacar una línea de artículos que vayan a utilizar esta palabra clave. Y además aquí tengo muchas posibilidades, porque yo puedo hacer un artículo que sea cómo combinar las mejores zapatillas, cómo combinar zapatillas deportivas de mujer este verano. Pero es que ese artículo, o esta primavera, o ¿vale? O cómo combinar zapatillas de una mujer no sé, para practicar running, o para practicar, para hacer baloncesto, o para... Entonces, de una única palabra, en verdad puedo tener muchas variantes también, con lo cual eso va a depender luego también de vuestro sector,
del negocio y de las posibilidades que veáis por ahí. Pero dándole una vuelta de tuerca a este tipo de conceptos, vais a ver que sí que salen muchas opciones para generar contenido. Como digo, luego sí que tenéis que tener en cuenta vuestro sector, qué volumen general de búsquedas puede tener, es decir, si es un sector, como decía antes, ¿no?, que está muy digitalizado, que la gente busca mucho, o no, o es un sector que está todavía tiene camino por recorrer, y por lo tanto ahí voy a tener más opciones de generar más contenido y de ir arañando posiciones, ¿vale? Eso evidentemente lo vais a tener que estudiar dependiendo de vuestro caso, pero no perdáis de vista ninguna de estas dos opciones, ni autocompletar, ni las preguntas, porque ya os digo que os va a dar mucho jugo para generar luego la estrategia de contenido, ¿vale? Entonces, el decir, o no, pues olvidaros de cualquier palabra que tenga 10 búsquedas, bueno, va a depender mucho, ¿vale? Va a depender mucho porque a lo mejor resulta que es una palabra clave que con ese autocompletar, con ese long tail que hemos buscado, va a tener una intención de búsqueda muy clara, una intención de compra a lo mejor incluso muy clara, y por lo tanto, a poco que haya 20, 30 búsquedas mensuales, si yo hago bien la estrategia de contenido, si yo hago bien la conversión de la web, el proceso de conversión, es decir, lo llevo a una buena landing, bien ordenada, con su producto, con su tag, con su información, su botón de comprar, y está muy preparado para convertir, a lo mejor resulta que de 20, 30 búsquedas mensuales me estoy asegurando una buena conversión. Bueno, pues oye, ¿por qué voy a desperdiciar eso? ¿O por qué lo voy a descartar si trabajo en un sector pequeño? Si trabajas en un sector donde las búsquedas están por miles de miles al mes, pues evidentemente arañar 10 o 20 pues no te va a significar nada, pero es que no todos los sectores funcionan igual, ¿vale? Y tenemos que tener eso en cuenta y tenemos que ser también realistas, ¿vale? Bueno, pues fijaos, en resumen, esto es lo que hace la herramienta. Ya os decía, bueno, he hablado del tema del filtro y lo podemos probar si queréis, ¿vale? Pues, decía antes, pues podemos limitar aquí, por ejemplo, pues el tema de la dificultad. Oye, pues vamos a decirle que nos busque palabras clave. Aquí estoy viendo que era de 36. No sé si el quitarle lo de 30, ¿vale? Pues cuando le digo, oye, que la dificultad máxima de la búsqueda sea palabras de un 30 como máximo de dificultad, pues incluso me quita mi propio concepto. ¿Por qué? Porque habéis visto que estaba en 37, claro, más genérico, un poquito más competido, ¿vale? Oye, pues no, pues quiero que me quites, y imaginaos que voy a quedarme solamente con palabras claves que tengan un CPC, porque yo estoy pensando más que voy a hacer publicidad, y oye, es que no me quiero gastar más de 0,10 céntimos por el clic, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, le dais aquí y ya automáticamente os quita todas las palabras clave que tengan un CPC mayor de 0,10, ¿vale? E incluso en un momento dado podéis hacer una búsqueda también bastante interesante, ¿vale? Si nos vamos otra vez, vamos a irnos a las búsquedas genéricas, ¿no? A la recomendada, digamos, a la recomendación que nos da la herramienta. Una búsqueda aquí, o un filtro bastante interesante aquí está en el de incluir palabras o quitar palabras. Por ejemplo, imaginaos que me voy a ir al sector de la formación, ¿vale? Y vamos a hacer una búsqueda que sea curso de informática, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a buscar curso de informática. Perfecto. ¿Vale? Bueno, ¿qué va a pasar aquí cuando ordeno? ¿Vale? Pues va a pasar, vamos a ver, aquí está, ¿ves? Gratis. Curso de informática gratis, curso de informática gratis, no sé qué gratis, ¿vale? Imaginaos que tenéis algún producto o algún servicio, ¿vale? Que puede ser gratuito. Y dicen, vale, pues yo quiero evitar que en mi estrategia de posicionamiento me pueda estar entrando un público que está buscando gratis mi producto o gratis mi servicio, ¿vale? Esto es muy habitual, he puesto el tema de formación, pero habrá otros sectores también, ¿vale? Si yo vendo formación privada y no vendo ningún tipo de formación subvencionada y quiero evitar que me entre público que en el fondo lo que está buscando es un curso gratis y por tanto no me va a comprar, ¿vale? Pues yo lo que puedo decirle al filtro es que excluya la palabra gratis. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a buscar sacar el listado, pero, ¿vale? Me va a quitar de en medio todas las palabras que incluyan la terminología o el término gratis, con lo cual me está limpiando, ¿vale? Me está limpiando ese listado. ¿Para qué? Como os digo, pues para que, oye, pero que nos vayamos a lo que realmente queremos, para que no tengamos aquí, porque si luego lo queréis exportar, como decía antes, lo podéis exportar, ¿vale? Para exportar, lo único que tenéis que hacer es seleccionar, ¿vale?, las palabras que queréis, ¿vale? Y le daréis aquí a exportar y os lo va a guardar como un CSV o bueno, lo puede copiar, os lo está copiando y luego lo podéis pegar. Lo guardáis como un CSV, luego ya sabéis que lo tenéis que transformar en columnas y demás y tal, ¿vale? O lo podéis añadir, como decía, también a una lista, ¿vale? Le daréis aquí, le pondríais un nombre
la lista, ¿vale? Y creáis la lista nueva, ya se os queda guardado de ese modo. Fijáis aquí arriba, ¿vale? Tenéis siempre vuestras listas guardadas y cuando queráis consultar una búsqueda no tenéis que volver a meteros a hacerla, sino que la tenéis guardada ya directamente ahí. Entonces, como decía, con el filtro vais a poder hacer muchas cosas para intentar acotar esas búsquedas que a lo mejor inicialmente incluyen muchos términos genéricos que nos interesan, ¿vale? Por el motivo que sea, y por lo tanto las podéis sacar de eso. Que el sistema de filtro, la verdad, es que funciona bastante bien, ¿vale? Pero como veis, la herramienta en sí ya no tiene mucho más. ¿Vale? Es decir, el panel de control, como os he explicado al principio, es bastante sencillo. Os tenéis que quedar, ¿vale? Las tres opciones, ¿vale? Por resumirlo, ¿no? La sugerencia, autocompletar y las preguntas. Tenéis en la izquierda el listado completo de las palabras que os va a dar como sugerencia con los distintos conceptos que os mide, esas tendencias, el volumen mensual, el CPC, la dificultad de la publicidad, ¿vale? La dificultad que va a tener esa palabra si queréis hacer publicidad, y luego la dificultad, el KD, que es el Keyword Difficulty, que es la dificultad genérica que te da la herramienta que te da Kiwi Finder para trabajar con ella, ¿no? Para que sepáis si va a costaros más o menos. A la derecha, recordad que vais a tener siempre, bueno, aquí el expandido, ¿no? El tema de la dificultad, la escala que os da la herramienta, ¿vale? Que vais a tener aquí el gráfico ampliado de las tendencias, donde además si vais pasando el ratón por encima, veis que os va diciendo el mes concreto, ¿vale? Febrero, pues 1900, esta palabra, ¿no? Esta palabra tuvo, claro, la herramienta te da una media, ¿no? Pero luego cuando llegues aquí al gráfico, por ejemplo, veis, pues en diciembre de 2016, 1600, o en agosto de 2019, 1000 nada más, nuevo 1900, ¿vale? Os va dando, aquí subió un poquito, 2400, bueno. Y debajo tenéis los principales competidores por esa palabra clave, ¿vale? Que como os decía, aquí tenéis más métricas, no voy a tener, lo podéis ver todo en el enlace que tenéis, ahora os enseño la diapositiva, ¿no? Tenéis la información, ¿vale? De la guía, donde vais a ampliar información, pero bueno, aquí lo que os está dando pues la autoridad del dominio, la autoridad de la página, son distintas métricas que lo que os van a permitir es saber si ese competidor realmente es más fuerte o es menos fuerte, ¿vale? Por ese tipo de indicadores, que esto no es una ciencia exacta, pero son ayudas para ver realmente hasta dónde llega, ¿no? Y con todo eso, que lo vais a poder exportar, como os decía, guardar en una lista, ¿vale? Entonces, no tiene mucha más dificultad, no, la herramienta no se mete mucho más fregados, pero lo que hace, lo hace muy bien, ¿vale? Bueno, voy a detener esto un momentito, me voy a volver a la presentación, ¿vale? Para que os pueda mostrar, detener el uso compartido y vamos a compartir otra vez la presentación, ¿vale? Y os decía, bueno, Perdona, sí, Fernando, que te dime. corte. Como no No, no, tienes el chat, vuelvo a interrumpirte. sí. Nos dicen que si por favor podías explicar cómo funciona cuando introducimos un dominio. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Me callo, ¿eh? Sí. Cierto es, perdón. Voy a compartir otra vez. Voy a compartir otra vez para que no veáis parches negros. Vamos a ver. Google aquí, vale. Estáis viendo el navegador otra vez. Estáis viendo el navegador otra vez, ¿verdad? Que como no tengo el chat abierto, estamos viendo la herramienta de nuevo, ¿no? Vale, pues genial. Bueno, pues ¿queréis alguno decirme por el chat algún dominio? El que queráis, si queréis alguno vuestro, o vamos, no va a mostrar nada sensible, evidentemente. Lo que va a hacer es sacar un lista de palabras clave. ¿Queréis ponerme alguno el dominio de vuestra web y miramos eso, a ver qué sale? Si os animáis y queréis ponerlo alguno, os copio el dominio que me pongáis y analizo eso. Si no, pues yo qué sé, como ha salido por aquí cualquiera de estos, pues buscamos cualquiera. Mira, nos han puesto uno, Fernando. Agroalimentaria, Andalucía, ¿no? Vale, Sí, venga. sí. Venga, pues os pego ese. Entonces, bueno, la pegamos ahí, ¿vale? En este caso entiendo, bueno, vamos a dejarlo en España, ¿vale? Vamos a dejarlo en España, ¿vale? Bueno, aquí nos pide idioma, ¿vale? Porque lo que está analizando es el buscador. ¿Vale? Le daríamos y fijaos qué es lo que hace. Bueno, pues lo mismo que hemos visto antes, solo que aquí está extrayendo palabras clave del contenido, ¿vale? De esa web o palabras clave que está extrayendo la herramienta de ese dominio que le estamos dando, ¿no? Lo volvemos a analizar lo volvemos a ordenar por búsquedas. Bueno, si os fijáis, el dominio en sí devuelve una búsqueda también que es el propio nombre de la cooperativa en este caso, ¿no? Cooperativa Agroalimentaria Andalucía. Pero bueno, ¿qué palabras clave os está dando? Pues Jaén Coop, Registro de Certificado Energético Andaluz, Campo Ejido, Cooperativa La Purísima, bueno, ¿vale? Lo que
lo que saca del dominio, ¿no? Pero si os fijáis, luego no hay mucha diferencia en cuanto a las métricas que os da. Bueno, ¿qué métricas os está dando aquí? Que sean nuevas, ¿vale? Pues os añade esta columna, que es la posición, que lo que os mide realmente es la posición más alta que esa palabra alcanza en los resultados de búsqueda. Es decir, si alguien busca Jaén Coop, ¿vale? Pues lo que le va a salir, la página este dominio que hemos introducido, le va a salir la posición número 17. Si alguien busca registro certificado energético andaluz, esta página, ¿vale? Este dominio, le va a aparecer en la página 18. Perdón, en el resultado número 18. No en la página, sino el resultado, ¿vale? Dentro de la página sabéis uno otro, ¿vale? Luego el resto de conceptos, bueno, pues tenéis los volúmenes de búsqueda, igual, ¿vale? Aquí lo que te hace es una estimación de las visitas al mes que te va a dar esa palabra clave por esas búsquedas. Es decir, si yo busco Jaén Co en Google, me está diciendo la herramienta que esta búsqueda tiene unas 1000 visitas, unas 1000 búsquedas mensuales, es decir, que unas 1000 veces al mes se introduce Jaén Co en Google, ¿vale? Y a este dominio eso le está reportando unas 10 visitas mensuales, ¿vale? Es decir, esto está muy bien porque, claro, nos permite hacernos una idea de qué palabras nos están llevando tráfico. Porque, claro, yo digo, vale, ¿mi objetivo cuál es? Oye, pues mi objetivo, el objetivo que podéis tener, ¿no? La compañera o el compañero, no me he fijado, que me habéis puesto este dominio. Oye, pues salir los primeros, ¿vale? Pues aquí, ¿qué es lo que estáis viendo? Pues lo que estáis viendo es que todas estas palabras os están derivando, están generando estas búsquedas, pero que aunque estas búsquedas se estén generando, realmente a vosotros, ¿vale? A esta web, estas son las visitas que os está llevando. Claro, tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, se está en la posición 17. Pues claro, ya sabéis que bueno, al final empezáis a bajar y claro, el que llegue al resultado número 17, pues evidentemente el grueso de estas 1000 búsquedas se lo estará llevando el que está el primero. ¿Vale? Como es normal. Entonces ahora lo que tendréis es que pues, buscar por esta palabra clave, ver quién os sale aquí en los primeros resultados de búsqueda, analizar a esos competidores e intentar vosotros posicionaros por estas palabras, bueno, por estas o por las que veáis más jugosas, ¿vale? Entonces, pues, bueno, aparte de eso, el resto de datos que os da, pues son los mismos, ¿no? El CPC, que ya lo hemos visto antes, el PPC también, ¿vale? El tema de la dificultad en el caso de que queráis hacer publicidad. Y en este caso, fijaos, prácticamente no nos da la dificultad de la palabra clave, ¿vale? Yo imagino que pinchando aquí y buscando esta palabra clave específicamente, ¿vale? Vamos a hacerlo. Ahí a lo mejor sí que nos da ya el resultado, pero si no tiene mucho volumen y si no tiene mucha... Vale, sí, aquí sí nos da. ¿Vale? Si nos trasladamos de la búsqueda de dominio a esta palabra clave en concreto, que era la que había salido, ¿vale? Fijaos, nos dice que tiene una dificultad del 32%, ¿vale? Este es el proceso que yo haría, es decir, por ayudaros, ¿no? Da igual el dominio que hayamos puesto. Hemos buscado el que ha puesto la compañera o el compañero, ¿vale? Nos ha dicho que esta palabra Jaenco parece que es la que más visita o la que más búsquedas está generando relacionado con ese dominio, ¿vale? Nos vamos a analizar esa palabra clave y vemos que, bueno, tiene unas 1000 y pico visitas, ¿vale? Tiene un 32 de dificultad y ahora ya empezamos a ver aquí a los competidores directos, ¿vale? Que es lo interesante, es decir, vale, ya sabéis que esta web llegan pocas personas todavía, llegan 10, 12 personas todavía al mes por esa palabra clave y digo, vale, pues yo quiero ser el primero aquí, yo querría salir el primero, ¿vale? Bueno, pues ya estáis viendo que en este caso, el que sale primero es una web que es Jaén Coop y esto también vais a encontrarlo en ciertos sectores y lo que os vais a encontrar es que la gente, si conoce vuestra web, o mejor dicho, conoce vuestra marca, no se va directamente a vuestra web, no traquea www.jaencoop.com, no, buscan en Google Jaén Coop, le sale el resultado, pinchan y se van, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta cuando vosotros veáis esto y veáis que os está llegando tráfico que incluye vuestro nombre de marca. ¿Por qué? Porque significa que ese tráfico es orgánico, ¿vale? Pero no es orgánico, porque en el fondo la gente ya os conoce, ya saben vuestra web. Simplemente por pereza, en vez de escribir www.tal.com y darle, como además Google ya sabéis que no tenéis que irte a google.es, ¿no? Directamente abres el navegador y directamente en la barra escribes, pues la gente lo que hace es pincha y se va. Y verán el primer resultado, que evidentemente va a ser vuestra web, pinchan y ahí se van a la web. Entonces, esto lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Cuando encontréis palabras clave, analicéis dominio y veáis este tipo de cosas, lo tenéis que pensar que, aunque os esté generando tráfico eso, en el fondo, hombre, para vuestras métricas de visitas, de posicionamiento, tenéis que descartarlo un poquito, porque esa gente ya os conoce. Esa gente os está buscando a vosotros. Os va a aparecer en Google Analytics, en cualquier herramienta de medición, os van a aparecer como tráfico orgánico,
pero no es real, porque es que ya os conocen. Lo que pasa es que en vez de escribir el dominio entero en la web, están buscando y dándole el primer resultado que sale, ¿vale? Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero por lo demás ya habéis visto que lo que os busca en el dominio es lo mismo, o sea, menos el tema de esas visitas mensuales que os genera, ¿vale? La información es la misma y los gráficos de estacionalidad son los mismos y el de competencia es el mismo, ¿vale? ¿Vale? Voy a mirar el chat antes de pasar por si me preguntáis algo más aquí. No, vale. Vale, bueno, venga, pues os muestro lo último que os quería mostrar de la presentación y con eso, si queréis, me detengo a ver un poquito ahora si tenéis alguna pregunta por ahí por el chat o me la hacéis ahora sobre la marcha, ¿vale? Y vamos finalizando. Os decía, estamos viendo la presentación otra vez, ¿verdad? Bueno, os decía que también me gusta siempre traeros unas herramientas que sean, digamos, bueno, complementarias o que también os puedan servir y demás, ¿no? En este caso, cada tema de palabras clave, bueno, hay muchísimas, ¿vale? Habréis oído hablar también de SEMrush, bueno, hay muchas más herramientas. Pero bueno, yo os traigo aquí tres que creo que son curiosas, ¿vale? Que sería Seed Keywords, KTD, ¿vale? Que es Keyword Tool Dominator, y Google Trends, ¿vale? Simplemente contaros, no me voy a entretener aquí, simplemente. ¿Para qué sirven cada una de ellas? Con Seed Keywords, de hecho, esta la vimos en uno de los webinars que os he puesto ahí los enlaces, en el de análisis de palabras clave, de hecho, la vimos, ¿vale? Ahí si queréis entrar en el vídeo vais a ver la herramienta porque ahí sí que me metí a verla. De hecho, las tres me metí a verlas, creo recordar que las tres me metí a verlas y las podéis ver ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Seed Keywords? Seed Keywords lo que os va a permitir es crear una especie de escenario, ¿vale? Por si queréis también estudiar un poquito cómo busca la gente de vuestro entorno, o familiares, amigos, compañeros y demás, cómo buscarían algo en Google. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el fondo de lo que estamos intentando hacer con este tipo de análisis también, en cierto modo, es saber cómo busca el usuario. Entonces, vale, pues la herramienta esta lo que nos va a permitir es crear un escenario que puede ser, oye, yo lo puse en la presentación esa, lo puse, por ejemplo, ¿no? Oye, o bueno, o imaginaos que lo de las zapatillas deportivas que hemos hecho, ¿no? Y decían, pues se te han roto tus zapatillas de deporte, quieres comprarte unas nuevas. ¿Cómo buscarías en Google? ¿Vale? Ese es el escenario. Y tú lo que te va a generar es un enlace que va a permitir a la gente que se lo des responder. Entonces, tú, ¿qué es lo que haces con ese enlace? Pues se lo das a amigos, a familiares, a compañeros, ya me favor, entra aquí y respóndeme a esta pregunta. ¿Vale? La herramienta lo que va a hacer es guardar un listado en el que va a guardar todas las respuestas o todas las palabras clave que la gente introdujera en el buscador para buscar eso. Entonces, ¿a vosotros para qué os va a servir eso? Para ver cómo la gente busca. Es un pequeño análisis de mercado, pequeñito, que vamos a hacer, ¿vale? Pero bueno, que os da una idea. Si sois capaces de mandárselo a 20, 30, 40, 50 personas relacionadas y luego tenéis un listado ahí, pues os vais a dar cuenta de cosas muy interesantes. Y a lo mejor resulta que la gente está buscando vuestro producto, vuestro servicio de una manera distinta a la que vosotros creéis, ¿vale? KTD lo que hace es más o menos buscar, haceros un listado en bruto de palabras clave, pero los he puesto esta herramienta porque lo interesante aquí no es lo que vais a hacer con Google, que para eso vais a ver Kiwi Finder, que para eso lo hemos visto, pero también os da la opción de hacer una búsqueda, por ejemplo, en YouTube, en eBay, en Amazon. Entonces lo que hace es mostraros también un listado de palabras clave con términos muy genéricos, ¿vale? Con conceptos o lo diré, leche, con indicadores, ¿vale? Muy genéricos, también como volúmenes de búsqueda y demás, pero que os pueden dar una idea de cómo se está buscando algo en un sitio que no es Google. Porque ya digo, por ejemplo, en Amazon, pues si tenéis tienda, os va a interesar saber también cómo busca la gente un producto en Amazon. O en YouTube, si tenéis una estrategia de vídeo, oye, es que YouTube funciona como un buscador, ¿vale? Pues KTD os va a ayudar en eso. Y Trends seguramente la conocéis, las tendencias de Google. Las tendencias de Google básicamente son esa gráfica que hemos visto que nos da Kiwi Finder de barras, ¿vale? Con cómo se está haciendo esa tendencia de búsqueda dependiendo del mes, del año y demás. Pues eso es lo que hace Google Trends. La diferencia es que Google Trends nos va a permitir comparar hasta 5 términos, con lo cual le vamos a poner 5 sinónimos y vamos a ver en esa gráfica cuál se está buscando más. Por lo tanto, es una comparativa muy visual a nivel, pues eso, a nivel gráfico, de 5 términos que son sinónimos, ¿vale? O que son muy relacionados para que podáis ver simplemente la gráfica de cuál se busca más que otro, ¿vale? Es una forma de analizar, darle otra vuelta a ese gráfico de tendencia, ¿vale? Os dejo, están enlazadas además desde aquí, con lo cual si las queréis buscar cuando tengáis la presentación, pinchando aquí en cada icono os va a llevar a la web, ¿vale? Y nada, simplemente, bueno, por terminar, ahí tenéis los enlaces también. No os preocupéis si ahora no
pilláis, porque ya digo que vais a tener la presentación, como ha comentado María Luisa, que de aquí al viernes la vais a tener subida, ¿vale? Y simplemente, bueno, pues para que tengáis una guía un poquito más profunda de Kiwi Finder y deteneros en algunas cosas que a mí no me daba tiempo ahora en 1 hora y media, ¿vale? E incluso un poquito también de explicación más profunda de qué es esa cola larga de la que hemos hablado y que tengáis también otras herramientas de temas de SEO, ¿vale? Para que podáis profundizar en el tema. Y bueno, dicho esto, voy a repasar el chat por si me habéis dejado por aquí alguna pregunta que se me haya ido, que no me haya trasladado María Luisa. Fernando, yo estoy Sí, mirándolo y está todo. Pero bueno, míralo tú. Me quedo mejor, vale. sí. Sí, veo que no, tal, lo de KD me habéis preguntado, vale. Bueno, pues no sé si tenéis alguna duda más y la queréis lanzar por aquí por el chat. Yo no sé si tenemos Por el tiempo, chat, bueno, ya a estas alturas podemos escuchar la voz, ¿eh? Que solamente te hemos como escuchado queráis. a ti durante esta hora, que Sí, lo que queráis decir podéis decirlo. claro, pues si alguna se anima y quiere hacer alguna preguntilla, pues, y si no, pues de todas formas lo que os he comentado, ¿vale? También vais a tener la presentación y enlace de LinkedIn, con lo cual, si os queda alguna duda luego, por mi parte, sin problema de que me contactéis por ahí, ¿vale? Pues nada, por mi Pues parte sería todo. ya nos estamos despidiendo, por lo que yo estoy leyendo en el chat, y bueno, reiterarte mi agradecimiento, Fernando. Bueno, nos cuentas que nos vamos a volver a ver el día 23 de este mes. Ujú. ¿Sí? Así es. No, de este Correcto. mes, no, de El junio. 23 de junio, el 23 de De junio. junio. El 23. Si te parece, puedes decir tú el título, que lo sabes muchísimo Sí, mejor que yo. el 23 de junio vamos a hacer otro webinar por si os interesa, en el que vamos a hablar de Customer Experience, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de cómo podemos trabajar, la experiencia del usuario en nuestro negocio, ¿vale? ¿Para qué? ¿El objetivo cuál es? Pues el objetivo es no solamente que nos compren, sino que además nos quieran, es decir, que la gente se enamore de nosotros, que se enamore de cómo hacemos las cosas, de nuestra marca, de nuestra forma de actuar y que por tanto eso nos reporte un beneficio de imagen de marca que va más allá del vender un producto. Un valor añadido, ¿no? Como lo Exactamente. llamaríamos. Nos quedamos en la mente del usuario al final, del consumidor, y a lo mejor un consumidor que incluso en un momento dado no nos va a comprar, pero le gusta tanto cómo hacemos las cosas que nos está recomendando a los demás, incluso sin comprarnos, simplemente por el hecho de cómo hacemos las cosas. De eso va a tratar el tema el 23 de junio, si no recuerdo mal, a las 10 también, ¿no, María Luisa? A las 10 también. No obstante, ya informaré, pero bueno, no estaba de más y adelantándolo. Perfecto. Pues Nada, dicho esto, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos los asistentes, que además veo que prácticamente todos habéis estado desde el minuto uno. Y nada, aquí lo tengo que dejar y os mandaré, como os he prometido, enlace a presentación, a webinar y las encuestas, que me encantaría de verdad que me respondierais el máximo de vosotros porque yo le saco bastante partido. Venga, pues hasta la próxima. hasta la próxima, gracias, adiós. A vosotros. Adiós.